arrancar entonces con la clase del día de hoy, que es un tema muy interesante porque habla del marco conceptual y el marco histórico. Es de lo que más, digámoslo así, nosotros obviamos, pero de lo que es más importante conocer. ¿Por qué? Porque creemos que la cadena de custodia es el formato. Creemos que la cadena de custodia es el rótulo y creemos que la cadena de custodia es ese formato grande donde les mostraba hace 8 días, hace el martes, perdón, que la cadena de custodia es esos documentos. Recordemos que esos documentos son mera formalidad. Así como, por ejemplo, he visto casos de abogados que pelean o han peleado que no se les respetaron los derechos del capturado a su cliente porque no le firmó el acta de derechos del capturado. O porque se la hicieron firmar a las tales 10, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Y entonces que por eso no le garantizaron los derechos del capturado. Y he visto jueces precisamente fallar al respecto, donde dejan claro que los derechos del capturado, al igual que la cadena de custodia, porque también lo he visto y vamos a hablar, como les digo, más adelante de la libertad probatoria, dejan claro que la cadena de custodia, que los derechos del capturado no son un formato, son una garantía. La cadena de custodia debe demostrarse mediante la continuidad del proceso, la preservación. Los derechos del capturado deben demostrarse cómo, pues que se le notificaron, si puede usted ya grave que le notificó si la persona no quiere firmar, con la persona a la que se llamó, si se notificó un abogado. Entonces, esas garantías que se respetan en el proceso no necesariamente están justificadas en el mero formato, pero sí el formato hace parte, valga la puntualidad y la redundancia de esa formalidad. Por eso se llama formato, porque hace parte de la formalidad, de la parte formal del proceso. Y pues es importante que ese formato nos deja constancia de los requisitos de validez que vamos a ver en esta charla de hoy de la cadena de custodia. Por ejemplo, yo les decía en la clase anterior, ¿qué es embalar? Embalar es colocar algo como cuando usted va al aeropuerto y le dicen, le embalamos la maleta. Y en algunos casos le han metido hasta droga, ¿no? En las maletas, mucho cuidado con eso. Embalar es que el acto de empacar y preservar para asegurar el contenido de algo. Y rotular es colocarle ese elemento que le colocamos encima que se llama rótulo, el FPJ7, para identificar el elemento y unas circunstancias que rodean el hecho. Entonces, embalar, rotular. Yo les voy a explicar en el ejercicio de cadena de custodia cuando hagamos los embalajes. Les voy a explicar que hay unas situaciones especiales y puntuales que hay que saber cuando embalamos. Y cómo, en muchos casos puntuales que hicieron, por ejemplo, parte de mi trabajo de grado, con armas de fuego especialmente, se pueden sustraer elementos de los contenedores sin que nadie se dé cuenta. Y entonces por eso nos preguntamos, y sé que eso va a ser una pregunta más adelante, no la vamos a resolver ahorita, la vamos a dejar en el tintero, pero nos preguntan, bueno, ¿y la ventana qué? ¿Por qué la ventana de las armas de fuego? Ahí vamos a ir precisamente a eso, porque parte de mi trabajo de grado fue la sustracción de armas de fuego de los contenedores en almacenes de evidencia transitorios de la policía, del ejército y en almacenes por destinación provisional de los cantones militares, en este caso batallones, donde sustraían o se perdieron las armas de fuego o las cambiaron en los contenedores. Y yo les decía que le iba a contar una experiencia personal. ¿Por qué yo empecé a insistir tanto en ese tema de la cadena de custodia con mis subalternos cuando era activo en la investigación pública? ¿Por qué empecé a insistir tanto en la cátedra cuando era docente para Fiscalía, Procuraduría, Policía Nacional? Porque es fácil alterar, dañar, cambiar o destruir un elemento de prueba. Desaparecerlo y si no hay una constancia de que usted lo entregó, peor. ¿A quién le van a cargar esa responsabilidad de que se perdió el elemento y lo van a investigar penalmente? A usted. Les voy a contar dos experiencias a medida que avancemos la clase de personas, una que salió investigada por una pérdida de un elemento penalmente y de un dinero, y en el caso mío que casi me investigan precisamente por eso, pero menos mal yo tenía una constancia. Entonces, con ese abrebocas, cuando lleguemos al punto precisamente de la explicación de los requisitos de validez, les voy a explicar la importancia y la relevancia, porque es muy importante que ustedes sepan que los formatos no validan la cadena de custodia, porque usted puede tener un formato muy bien diligenciado, pero si le alteraron el elemento.
¿Cómo se deben embalar los que ya tienen experiencia para que hacer una simple analogía? ¿Cómo se debe embalar una, un elemento magnético o electrónico, una USB o un disco duro? ¿Cómo se deben embalar? Como estos, por ejemplo. ¿Alguien sabe? Manual de cadena de custodia. Sí, profe, Sí, señor, dale. si es una USB, no se puede ir embalando en una bolsa sin alguna protección para que proteja de los rayos electromagnéticos. Puede ser un papel que desvíe la parte exterior con la parte interior donde va la USB, o si no puede sufrir que de pronto se borre, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias, Jorge. ¿Alguien más? Jenny, gracias por tu aporte. Escribes en el chat. Bolsas, me imagino, antiestáticas, ¿cierto? Bolsas antiestáticas, sí, Jenny. Muchas gracias. Muy buen aporte. Efectivamente, bolsas antiestáticas, dice el manual de cadena de custodia. Entonces nos dice que si no hay bolsas antiestáticas, ¿qué aplicamos? El mismo manual nos dice. No sé si estoy mal, bolsas de aluminio. Bueno, dice acá cassettes de audio y video y los equipos de informática, página 51, 52, por ahí están celulares también. Entonces nos dice, se deben embalar en bolsa antiestática o forrar con papel de aluminio, cubrir con cinta de seguridad y embalar en una bolsa plástica. Básicamente todo lo que es evidencia digital lo van a observar así, bolsas antiestáticas o papel aluminio. Regáleme que aquí tengo una bolsa. Estas son las que utilizamos nosotros para los embalajes con que les mostré el martes. Bolsas antiestáticas. Ustedes dirán, pero eso no tiene nada de raro, es una bolsa. Sí, pero estas bolsas protegen de los campos electromagnéticos a los elementos. Otra opción, tengo otra bolsa antiestática, otra opción son bolsas de papel aluminio. Y uno dirá, no, pues con la de las hamburguesas, ¿no? ¿Sí sirven las de las hamburguesas o no? Estas, las que le echan a usted las hamburguesas o las comidas rápidas, ¿sí servirán o no? Claro, espere que sea aluminio, claro. Esa es la pregunta. ¿Quién nos garantiza que esto es aluminio? ¿Cómo hacemos para saber? Hay que tener la certeza, ¿no? La certeza de que es aluminio, porque puede ser un simple papel plateado, ¿no? Una simple bolsa plateada. Eso es muy importante. Hay unos que dirán, no, pues yo cojo la bolsa de Doritos, la bolsa de papas Margarita, la volteo al revés y me queda plateada. ¿Será que sí? Ahí ya cambia, claro, ahí ya cambia la situación, sí. No Esa es me salió en aluminio. una capacitación, ¿no? Un embalaje de un elemento Sí. magnético. Y cuando fui a verificar el contenedor, por fuera se veía claro platillo, ¿ve? Consiguieron la bolsa y cuando destapé para revisar, por dentro los logos de Margarita. Profesor, y no contamos con las bolsas de aluminio, pienso yo que con papel aluminio y Sí, listo, claro, solucionado el... papel aluminio, así es, papel aluminio. No dice nada más, papel aluminio. Mira, Samita, Entonces, que llenito. ¿por qué les digo esto? Porque una vez embalé una memoria USB en papel aluminio para llevar al almacén y no me lo querían recibir. No me lo querían recibir. Cuando lo fui a llevar al almacén, no me la quisieron recibir. Que no, que eso no sabían que había ahí, que etcétera, etcétera. Yo le digo, pues para eso yo garantizo en el sistema de embalaje, pues la forma de la seguridad de la cadena de custodia que es la USB. Deje Sí, constancia que no profe, se puede observar el contenido y que la USB tiene estas características, el contenedor, pero yo la estoy protegiendo de eso. Esto porque vamos a tratar ese tema hoy, hacemos este pequeño conversatorio. ¿Por qué? Porque digamos que la corrupción está en todas partes, ¿sí o no? No nos digamos mentiras, en cualquier parte. Ustedes vieron el caso lastimosamente de Cali, ¿cierto? De la niña que lastimosamente falleció y que ya el señor lo capturaron, el caso de Juliana Zamboní, los casos como el de este Mauricio Leal, casos importantes mediáticos y sobre todo casos donde hay mucha gente de mucha plata. Si usted sabe, por ejemplo, usted grabó una violación y un homicidio de una menor o un menor de edad, como hacen actualmente algunos, lastimosamente.
y usted grabó eso y está en una USB y esa USB se la incautoran, hace parte del proceso y usted tiene mucha plata. ¿Será que usted no puede persuadir para que alguien dentro del sistema, sea el del almacén, sea investigador, un amigo del investigador, etcétera, etcétera, para que alguien simplemente mire si a la USB se le puede hacer que se dañe el contenido o cambiarla? ¿Se puede o no se puede con plata? Claro, profe. Ave Desde María. luego que sí. Y hay gente que lastimosamente, sin importar la relevancia y o sea, la situación de ponerse en la piel de la gente, ¿no? Puede pasar que por corrupción, por negligencia, por impericia, por imprudencia, por descuido, por lo que quieran, se puede dañar un elemento de estos. ¿Por qué? Porque usted lo pasa por un aparato que genere campos electromagnéticos y lo daña. Y hasta ahí llegó. Entonces, eso es lo importante que vamos a tratar hoy. Sí, hice esta introducción porque es que necesitamos generar conciencia de que la cadena de custodia, más que los formatos, es garantizar que el elemento cumpla con esos requisitos de validez que permitan que sea no solamente aceptado para ser llevado a los estrados, sino que permitan que pruebe algo, que demuestre algo, que tenga esa capacidad demostrativa. ¿Y qué garantiza que tenga esa capacidad demostrativa? Los demás requisitos de validez, por yo silencio aquí. La autenticidad, la identidad, la seguridad, la preservación, la continuidad y demás que vamos a ver hoy. Espero haber generado algo de conciencia, porque, como les digo, me pasó en carne propia y me amenazaron un señor capitán de una oficina penal militar que me iba a abrir investigación. Y ahorita les cuento. Coger un manual y leerlo es sencillo, pero retroalimentarse con la casuística, con las experiencias es vital, porque eso es lo que nos genera conciencia. Ustedes miren la importancia de lo que nosotros hacemos y a veces no somos conscientes de eso. Entonces, marco histórico y conceptual. Definición de cadena de custodia. Primero, ¿qué es la cadena de custodia? ¿Quién me regala la lectura, por favor? Si de pronto me pueden colaborar. Listo. En la pantalla, ¿qué es cadena de custodia? Proceso o sistema continuo y documentado aplicado por servidores públicos y o particulares que por sus funciones deban garantizar la autenticidad y mantener la capacidad demostrativa de los elementos materiales Muy probatorios bien. y ¿Qué evidencia entiendes física. por proceso o sistema? Vamos a desglosar el término. Pienso que es una serie de acciones que se deben llevar a cabo para lograr un objetivo y en este caso pues es la preservación y lo que dice líneas más adelante en el mismo párrafo, garantizar la autenticidad y mantener la capacidad demostrativa de los elementos. O sea, el proceso tiene varias etapas, digamos que su génesis y su fin, pues para lograr ese Entonces, objetivo. proceso o sistema, ¿qué es? Es algo que tú inicias en una parte, tiene una serie de pasos y termina en otra, ¿sí o no? Qué pena ser tan básico. El paso a paso, muy bien, Lina, muchas gracias. El paso a paso. Eso es un proceso. Por eso yo les digo que el debido proceso es una serie de pasos obligatorios. O sea, vámonos como a lo más básico. Me gusta hacer como para que lleguemos a lo más sencillo de la explicación del tema. Entonces, proceso o sistema son esa serie de pasos que no pueden interrumpirse, deben ser continuos y documentado. ¿Qué significará documentado? Que se debe ¿Cómo dejar se deja constancia. constancia? Que, que requiere una solemnidad plasmada Excelente, en un Luis. documento. Los formatos. El formato, profe, el formato inicia con la persona que hace el Ojo, hallazgo, la recolección y el embalaje. Y cuando él va a entregar, ese es el paso a la persona siguiente. Luego el que entrega, así sucesivamente, pero es una cadena, pero es del nombre, muy bien, cadena de Jorge. custodia. Entonces yo le puedo hacer O sea, una cada uno tiene su recomendación a responsabilidad en todos. su momento. Ojo con la pregunta para que tengamos clara la respuesta. Es una recomendación muy humilde, digámoslo así, que les hago porque siempre lo hago en oralidad, ¿no? Cuando nos sentamos en los estrados y nos preguntan. Entonces, ¿qué es documentar? Jenny Astrid, Lina dice documentar. Muy bien, documentar en los FPJ. Se deben dejar registros documentales, fílmicos, fotográficos y topográficos. ¿Quién me complementa la idea? ¿Qué es documentar entonces? Arranquemos con Nelson.
Para mí documentar en este proceso de cadena de custodia, querido profesor, es dejar un registro minucioso de las actividades realizadas en ese material que estamos recolectando, rellenando el pormenor de los detalles que están sugeridos en dicho formato y seguir su trazabilidad hasta ser entregado. Excelente. Voy a irme a una participación en el chat que están haciendo nuestros compañeros que me parece muy buena y la voy a complementar. Miren que les decía que ustedes nos ayudan a construir. Esto es un modelo educativo mediacional, se llama. Desarrollista mediacional. Entonces, documentar es dejar un documento. Y un documento es que como dice Lina, constancia. ¿Cómo documentamos nosotros, especialmente en el proceso penal? ¿Cómo podemos documentar? Con todos los formatos que se hayan Listo, muy bien, diligenciando Jorge, en formatos, su ¿qué momento, más? profe. A través de videos, Muy bien, no sé si es que registros no sé, fotográficos. se me va, pero creo que es el 424 del Código de Procedimiento Penal, si alguien lo tiene por ahí, pero yo lo traigo el de acá. Me lo van buscando mientras tanto, porfa, y miramos la prueba documental. Entonces, fotográfico, videográfico, filmográfico, en audio también puede ser, escrito. Les pongo un ejemplo, cuando yo iba a hacer las actividades de apoyo a inspecciones a cadáver, a veces en terrenos, cuando se hacían esos operativos de ejército y uno tenía que ir a recolectar los oxisos y los elementos de prueba, usted tendrá tiempo de ponerse a hacer el acta, tendrá tiempo de ponerse a hacer eh, el formato de inspección a cadáver, que el reporte de iniciación, que todo eso. ¿Qué le toca hacer a usted en este momento? ¿Cómo No, documenta usted no, ahí? no creo, y por las mismas condiciones de seguridad en el terreno, ¿Y cuál es pues la se más hace de otra sencilla? forma. Para hacerlo rápido y hacerlo Eh, bien. De manera Videográfico. Fotos, fotográfica. videos. Fotográfica, videográfica y de pronto, Muy bien. Excelente. Así es. Entonces no nos limitemos. 400, artículo ¿Si era el 24? 424, 424. Miguel, parte cuarta. Así era. Sí, Estaba señor. bien. Sí, Estaba bien. señor, es Sí, el el 424. 424. Entonces, léeme por favor el 424 o alguien que lo tenga ahí. Sí, señor. Parte cuarta, prueba documental, artículo 424 del Código de Procedimiento Penal. Para los efectos de este código se entiende por documentos los siguientes. Primero, los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. Segundo, las grabaciones magnetofónicas. Tercero, discos de todas las especies que contengan grabaciones. Cuarto, grabaciones fonópticas o videos. Quinto, películas cinematográficas. Sexto, grabaciones computacionales. Séptimo, mensajes de datos. Octavo, el telex, telefax y similares. Noveno, fotografías. Décimo, radiografías. Onceavo, ecografías. 12, tomografías. Número 13, electroencefalogramas. Número 14, electrocardiogramas. Y número 15, cualquier objeto Listo. similar o Ahí análogo está, a sí los o no. El mismo código nos lo dice. Por eso les decía que esta clase no va a ser solamente del manual, sino que lo vamos a contrastar con las demás normatividades que nos lo apoyan. ¿Por qué? Porque usted, para documentar, el Código Procesal Penal le dice qué cosas pueden ser prueba documental. Entonces, documentar no solamente va a ser el formato, aunque el formato sí es necesario, es importante, pero ¿por qué les digo? Porque ya desde la parte de la defensa comprendo yo en la libertad probatoria que yo no necesito necesariamente, no tengo necesidad exclusiva del formato, sino que yo puedo demostrar la cadena de custodia de otras maneras. ¿Y a quién le toca tumbarme esa explicación? ¿A quién le toca decir que no, que es falso? No, pues yo estoy hablando El de la abogado de defensa, la ¿no? En este defensa. caso, a no, la en este fiscalía, caso muy la bien. fiscalía, Pero la solamente con fiscalía, decir, no, que es señor juez, eso no puede ser tenido en Ah, cuenta si y está ya, actuando usted, sí. ¿o qué le toca? No, tiene que entrar a eh, demostrar. demostrar que es un procedimiento, que lo hizo estandarizado o por lo menos que siguió una ruta y que efectivamente pues puede Eso. confirmar Entonces, la como le validez decía la vez de la pasada, ¿a quién actuación. le corresponde autenticar el elemento? Al que lo lleva. ¿Y a quién le corresponde impugnarlo, atacarlo, contradecirlo? A la otra parte. Eso es un juego. Ojo, no es una pelea, es un juego. El juego del proceso. Hay que aprender a jugar el juego.
Entonces es importante que comprendamos que documentar no solamente es el formato, usted lo puede hacer fotográficamente, el procedimiento que realizó, como en la captura, como les decía. Caballero, ¿me va a firmar el formato de derecho del capturado? No, no lo voy a firmar. Y entonces no sé si saben ustedes o han visto que en muchos casos cuando los suben a las patrullas, los tipos se van dando golpes contra la patrulla. Y cuando los bajan todos golpean medicina legal, ¿qué dicen? No es que el policía me golpeó y no firmó los derechos del capturado. Entonces tiene que dejar constancia. Video cuando le notifica y le dice él está en buenas condiciones y demás, usted dejar constancia. ¿Cómo lo hace? Grabación. Yo voy persiguiendo a un delincuente, yo doy esto en clases de allanamiento. Yo voy persiguiendo a un delincuente y él nos dice el código que si se refugia en inmueble ajeno, yo debo determinar unas cosas. Primero, consentimiento de la persona y segundo, que haya una situación de constreñimiento o de, eso tiene una palabra específica, que la persona esté coaccionada, mejor dicho. Entonces, ¿yo cómo hago para llenar un formato de consentimiento si voy en plena persecución? ¿Qué es más fácil para yo documentar el consentimiento? Yo tengo una pregunta ahí, si efectivamente lo que usted dice, se le leen los derechos del capturado, en dado caso un policía y está grabando, ahí de alguna manera no había una violación a la intimidad o una, bueno, una autoincriminación porque de alguna manera está realizando un video o algo, no sé hasta qué punto sería La pelear. autoincriminación es cuando la persona admite, ¿sí? Está diciendo, sí, yo soy culpable. Entonces, en este sentido, lo que estamos dejando constancia es que se le verbalizaron y se le materializaron los derechos del capturado. Entonces, decirle, caballero, señorita, usted tiene derecho a tal cosa. Entonces, primero conocer el hecho que se le imputa y la autoridad que ordenó su captura. Entonces, ¿qué hecho se le imputa? Que usted fue capturado en flagrancia por esto y esto y esto. Tiene derecho a nombrar a una persona, entonces eso no Pero incrimina a la persona. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo yo. de alguna manera, de alguna manera, pues ahorita, pues para los videos, pues piden que la persona autorice. Entonces no sé hasta qué punto o No, no, si es no, ahí ya nos vamos al descabellado, por código de ejemplo, cuando usted policía, hace un video y de alguna código de manera. convivencia que dice que todo procedimiento policial puede ser grabado. Y es por eso que el policía graba los procedimientos, no hay ningún inconveniente. No tengo el artículo preciso, pero dice que cualquier persona o que todos los procedimientos de policía pueden ser sometidos a registro fílmico. Entonces no hay inconveniente. Y además no incrimina a nadie, no te preocupes que por ahí no incrimina a nadie. Yo siempre recomiendo, es más, que los policías graben, como por ejemplo los de tránsito que han grabado cuando políticos y demás, o personas los agreden verbalmente, los amenazan y esto, no hay ningún inconveniente. Cuando sí estoy violando la intimidad, y sobre esto ya nos tocaría irnos a otra charla, sobre por ejemplo el agente encubierto incluso, cuando ya yo estoy grabando escenas que hacen parte de la intimidad de la persona. ¿Qué escenas? Que está en un bar con hombres o mujeres compartiendo X situación, que está en su casa, sí, que estoy grabando esas actuaciones en su casa, que está haciendo algo. Entonces, ahí estoy irrumpiendo la intimidad, pero si yo estoy registrando una captura en plena, así sea en una calle, en un inmueble, donde sea, yo estoy registrando ese procedimiento. ¿Ok? No hay problema. Recomendación de lo que nos decía el Listo, sí, señor, compañero muchas gracias. el martes, que los policías están sacando ruedas de prensa para mostrar los resultados y eso rompe la continuidad de los elementos de prueba. Las ruedas de prensa rompen la continuidad, rompen la seguridad de los elementos de prueba. Y entonces los policías me preguntaban en un tiempo, bueno, ¿y cómo hacemos? Pues para mostrar los procedimientos, si no los podemos mostrar en cámaras, en ruedas de prensa, en mesas. Pues sencillo, vayan a los operativos y graben cómo se hace el operativo. Entonces miren que vamos concretando aspectos importantes que nos van, como les digo, generando conciencia. Entonces, ¿quiénes deben aplicar la cadena de custodia? ¿Quiénes? Servidores públicos y particulares que por sus funciones deban garantizar dos cosas: la capacidad demostrativa de los elementos y la autenticidad. ¿Hay más registros de validez? Claro, los hay, pero ¿cuáles son los dos más importantes? Estos son los dos más importantes. ¿Qué es? Vamos a desglosar el término auténtico o autenticidad. ¿Quién me dice que es algo auténtico? Es como las características únicas que tiene un elemento en particular, ¿no? Fernando, le pegaste de una. Características únicas. Yo les pregunto,
estos audífonos son originales, bueno, no sabemos, ¿no? Pero supongamos que sí, son originales, pero ¿serán auténticos? Se debe demostrar la autenticidad de los mismos por señales específicas que tiene ese aparato en la descripción del elemento de prueba, como rayaduras, golpes, boquetes, cualquier indicio que nos dé la autenticidad de que ese es el elemento descrito y que Muy bien, porque aparece si después en el vamos proceso. al manual de cadena de custodia, se queda corto, lastimosamente, en decirnos qué es autenticidad. El manual de cadena de custodia nos dice que autenticidad se atribuye a este término la correspondencia objetiva de los MPIF hallados, recolectados, embalados, transportados y almacenados que sean analizados técnica o científicamente para extraer su capacidad demostrativa. Pregunto yo, ¿definieron qué es autenticidad ahí? No, no la definieron. ¿Qué es auténtico? Como dijo Fernando, algo que tiene características únicas y lo complementó Nelson. ¿Cuáles son esas características únicas? ¿Cuántos audífonos de estos puede haber fabricado la casa Nokia? Póngale 1000. Usted va y mira, no, no tienen serial. Tienen número de modelo, pero no tienen serial. Entonces, ¿qué los hace únicos? Que aquí se pelaron, que acá se partieron, que este está dañado, que le echaron pegadí, que se le rompió un bombillo. Bueno, eso es lo que lo hace único. Y de esas características únicas es que tenemos que valernos para demostrar esa autenticidad. Igual que un par de zapatos. ¿Qué hace auténticos a un par de zapatos cuando hay miles de pares iguales en el mercado? Pues que yo los arrastro por la parte externa, borde externo, borde interno, que los rompí, que se me dañaron porque les cayó límpido, que es que yo soy más pesado que usted, entonces yo los aplasto más, bueno, etcétera. Eso es lo que los hace auténticos y de esas características que tenemos que dejar constancia. Y entonces, ¿qué hacemos con un CD para demostrar que es auténtico? Para embalarlo y dejarle constancia de las características auténticas. Muy bien, Escribimos, como dice Lina, marcarlo, no hay más. ¿Con qué lo pueden marcar ustedes? ¿Con un mototool o con una herramienta que haga sobre el CD una marca? Tratar de que no vaya a dañar pues la parte de grabación del CD y de hacer una pequeña marca. Hay unos CDs que vienen con número de anillo. ¿Qué es número de anillo? Un numerito que traen en la parte de aquí interna. Este tiene, pero no se alcanza a leer. Entonces, ¿qué toca hacer? Marcarlos. Sencillo. Pero no marcar, no quemar la información y después marcarlos, ¿no? ¿Qué se debe hacer primero? Marcar el CD y después grabar la información. ¿Por qué? Porque podemos dañar el elemento. Si yo quemo la información del CD, después lo marco y de pronto daño el elemento. Lo mismo que con los documentos. Si usted va a embalar un documento, no lo meta en el sobre y después pegue el rótulo. Eso nos decía el manual de la 6394, me acuerdo mucho, el primer manual de cadena de custodia de la 906. Que nunca marcara o embalara documentos y pegara los rótulos después y los marcara. No. El rótulo debe diligenciarse aparte y después se pega. Yo no pego el rótulo y después lo diligencio. Primero lo lleno y después lo pego. Ojo con esto que es muy importante. Si yo tomo un documento, lo introduzco en un embalaje, ¿verdad? En un sobre de manila, pego el rótulo y marco el rótulo, lo lleno, ¿qué puede pasar con el documento que está dentro de ese sobre manila? Eso. Se puede alterar, se lo puede altera. alterar de pronto por el marco que usted haga encima Por el, del muy bien, sobre, Camilo, puede por el alterar bajo el relieve, no con contenido la del tinta de pronto documento. porque la tinta no alcanza a pasar, ¿cierto? Pero el bajo relieve que se ejerce por la presión de mi mano sobre el papel, es decir, la marca que queda, eso altera el elemento, lo puede dañar. Muy bien, vamos bien. Ah, bueno, con marcador, dice Lina, claro, ahí sí, pues lógico, hay marcadores que manchan hasta el otro lado, ¿no? Claro, no, hay que marcar con tinta, ojo con eso. Los rótulos se marcan o se diligencian con lapicero o con tinta. ¿Para qué? Para que no se vaya a pasar, como dice nuestra compañera Lina, de pronto de un lado hasta el otro y vaya a permear y vaya a dañar el elemento. Tampoco se llenan con lápiz, ¿no? Tampoco se llenan con lápiz. Entonces nos dice, pues suena tonto lo que digo que no es con lápiz, pero es necesario decirlo. ¿Qué pasa si lo llenamos con lápiz? Puede ser sujeto de alteraciones. Se Yo lo siempre borran, en se los puede borrar cursos los fácilmente. ponía a diligenciar rótulos y me llenaban con lápiz, yo de una les borraba.
Y el dilema es que cuando yo hacía los cursos de policía judicial, yo les ponía un caso desde el principio y ese era el caso que me iban a sustentar en la audiencia que hacíamos al final del curso. Y en la final del curso yo les decía, bueno, ¿y este elemento qué? Susténteme ese elemento, no tenía nada, un rótulo en blanco. Entonces, es importante, aunque suene obvio, suene tonto, perdón, como les digo la expresión, pero pues es necesario dejar la claridad. Servidores públicos y particulares que por razón de sus funciones deban garantizar la autenticidad y mantener la capacidad demostrativa de los elementos. Tenemos un canciller. ¿Será que el canciller debe iniciar la cadena de custodia y debe pues hacer todos los formatos y demás? Pienso que no, querido profesor, él Yo, para mí no, porque no, debe llamar a un no, funcionario de apoyo, mientras él preserva la integridad de los elementos, pensaría yo, a un funcionario que tenga esa capacidad de policía judicial para que lleve el Gracias, Luis. proceso a cabalidad. para mí yo creo que no, porque no tiene el conocimiento, la idoneidad, pues, para hacerlo Sí, señor. como Muy tal. bien. Digámoslo que no está dentro de sus funciones. ¿Ya? ¿Será que en sus funciones está la preservación de elementos de prueba? No. Entonces, ¿qué debe hacer? Lo que dice Nelson. Llamar a preservar el espacio, preservar el elemento y llamar a alguien que sí tenga esa idoneidad, que sí tenga esa función, sobre todo, de preservar esos elementos de prueba. Él va a ser parte del proceso como qué. Como la Muy bien. persona que halló el elemento y Eso. reportó Él va a ser a la relacionado autoridad como quien halló. competente. Pero ¿será que por haber hallado le toca llenar los formatos? No. Los llena el policía judicial que llegue o la autoridad, que si llega el Policía Nacional, Ejército, demás, que sí dentro de sus funciones tenga esta obligación y va a dejarlo a él o a ella como alguien que halló. Si yo como empleado del acueducto llego y encuentro que lastimosamente el vigilante la noche anterior se suicidó, se suspendió, se colgó, ¿será que yo como vigilante acordono, perdón, como funcionario del acueducto acordono, proceso y demás la escena, embalo los elementos? No. ¿Qué debo hacer? Notificar y asegurar la escena, que llegue la autoridad competente y los encargados de sus funciones, que estén en sus funciones, esta preservación de elementos son los que tienen que embalar y rotular. A mí me van a mencionar, claro, me van a entrevistar, voy a ser parte del proceso, pero no está en mi obligación. ¿Qué servidores públicos sí están en la obligación de preservar los elementos de prueba, de garantizar su capacidad demostrativa? Todo funcionario, todo Uno, funcionario de dígame. policía ¿Quién judicial. más? Funcionario de policía judicial, dice Jenny, sí, señorita. Inspectores de Tránsito. policía, tránsito. ¿Dónde encontramos a estos funcionarios, a estos servidores públicos que tienen la obligación de hacer estas actividades? Eso está en el Código de Procedimiento Penal, Listo. quienes Policía ejercen las judicial, muy bien. funciones. Artículos 201, 202 y 203 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién más? La fuerza pública. La fuerza pública. Cuando hablamos de fuerza pública, hablamos de fuerzas militares y Policía Nacional. Son servidores públicos encargados de preservar esa capacidad demostrativa, esa autenticidad de los elementos. Ahora, los particulares. ¿Qué particulares, por razón de sus funciones, tienen que asegurar y preservar la capacidad demostrativa de los elementos? En el caso de los investigadores privados, ellos también serían parte No, de esta función, ¿o qué? yo como persona, yo soy un investigador privado, digamos, y yo voy pasando por una escena donde hubo un homicidio y hay unas vainillas en el suelo. Pregunto, ¿es mi obligación como investigador privado preservar esos elementos y garantizar la capacidad demostrativa y la autenticidad? No, porque no tiene No, debe función de policía notificar. No judicial. estoy dentro de los particulares que tienen esa obligación o cumplen esas funciones. Que si dentro de mi investigación, o sea, mi trabajo, a mí me asignan a hacer una verificación y encuentro elementos que favorecen a mi trabajo, a mi caso, pues claro, yo lo recolecto. Pero no tengo la obligación. Una cosa es que lo pueda hacer y otra cosa es que no tengo la obligación. Sí, Básicamente nos remitimos al sector salud. Yo he estado tratando de, no sé si alguien de pronto me ayuda a visionar un poco mejor qué otros servidores, otros particulares pudieran hacerlo. ¿Qué otro particular estará en la obligación de garantizar capacidad demostrativa y autenticidad de elementos de prueba? Yo,
Un médico de un centro de salud que tome un proyectil o Exacto, algo así. Javier. Sector salud, esos son los que yo, no, yo estaba analizando y no encuentro otros servidores o ver a unas personas particulares que por sus funciones tengan que asegurar elementos de prueba. No he encontrado, no sé si ustedes de pronto tienen una visión más amplia y me ayudan, pero yo por lo que veo, sector salud. La víctima no podría ser un particular que tenga esa obligación Pero también de miren que la asegurar los víctima no está en la elementos. obligación de asegurarlos. Puede hacerlo igual que un investigador privado, pero no está en la obligación, no está llamado a cumplir por obligación con la cadena de custodia. Ok. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, bueno, hay superintendencias, la Contraloría, por ejemplo, cuando encuentran un hallazgo fiscal o algún elemento, ellos tampoco estarían totalmente sometidos a pesar de que hubiera una infracción penal, Claro, por ejemplo, y ellos ellos sí son los están que manejan ese obligados. hallazgo. Porque si nos vamos al artículo 202, dice entidades de vigilancia y control, funciones transitorias, permanentes especiales, perdón. Entidades de vigilancia y control, y entidades de vigilancia y control tenemos todas las superintendencias, todas. Tenemos Coljuegos, tenemos la Contraloría, la Procuraduría, bueno, las alcaldías por medio de los inspectores y demás, las entidades de tránsito, como decían los compañeros. Pero ellos son servidores públicos, que por razón de sus funciones, si encuentran un elemento de prueba, están en la obligación de preservarlo, claro. Por eso les dan funciones de policía judicial permanentes especiales. Super financieras, super industria y comercio, super salud, super vigilancia. Todas las super tienen funciones permanentes especiales de policía judicial. Muy buena pregunta y espero que les quede claro ese aspecto. Es que tengo una duda, de pronto es una pregunta un poco obvia. ¿Los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Claro, Ciencias Forenses tienen tienen la esa obligación, obligación? están llamados, artículo 204, órgano de apoyo técnico científico. Y ahí menciona directamente medicina legal. Por lógica, ellos cuando hayan elementos de prueba, inician la cadena de custodia. ¿Dónde hayan ellos elementos de prueba? Pues en las inspecciones, perdón, las necropsias, por ejemplo, necropsias médico-legales, en los exámenes de valoración médico-legal pueden encontrar un elemento de prueba. Y están en la obligación de iniciar la cadena de custodia. ¿Saben cuál es el dilema y la ruptura que creo que les dije en la charla anterior? Que ellos tienen una cantidad de elementos de prueba en sus almacenes que no Transitorio. reclama nadie, no tienen a quién entregárselos. A mí me pasó un caso de esas inspecciones que les contaba que se hacían de las operaciones que hacían ejército y policía, que hizo una inspección a cadáver de dos, una femenina y un masculino, y una persona herida, se recolectaron unas armas de fuego tipo fusil, maletines, etcétera. Fue un caso grande. Y bueno, se hizo todo el procedimiento y como eso se cerró rápido porque el que se capturó, el único que se capturó con vida al herido, se allanó a cargos. Dijo, sí, yo me allano, pum, condena y listo. Solamente hicimos los actos urgentes. Y resulta que como a los 6 meses me llamaron de medicina legal. Miren que es que acá están las prendas de la guerrillera Oxisa y del guerrillero Oxiso. Y a ella, como ella falleció por arma de fuego, se le encontraron unos proyectiles, unas cosas en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo pues, ¿qué más podía hacer? La recibí porque yo era el investigador del caso. Pero, como dicen los policías, me embalé con eso, me enchicharroné con eso. Una experiencia personal, porque fui a la fiscalía. Doctora, lo que pasa es que ya medicina legal me entrega unos elementos de prueba, pues para que usted ordene la destrucción. No, qué pena, pero como eso ya está en ejecución de penas, o sea, la persona se allanó a cargo, ya yo no tengo eso ya está en ejecución de penas. Si quiere, vaya al juzgado de conocimiento, que fue el que condenó. Fui al juzgado de conocimiento. No, mijo, esto ya lo remitimos cuando se condena, la carpeta del caso va a fiscalía para que fiscalía lo mande a archivo. Pero si quiere, vaya a ejecución de penas. Pero yo sabía que ejecución de penas no me iba a solucionar nada porque ejecución de penas, a pesar de ser juez, no es un juez que tome decisiones en lo penal. Es un juez que simplemente administra la pena y la medida de aseguramiento. El hecho es que me pusieron a voltear para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, y al final nadie me resolvió. Bueno, entonces particulares dijimos que básicamente es sector salud, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué sector salud? Sí, señor. Miguel, no sé si de pronto estos funcionarios de parques naturales en cuestiones de especies en vía de extinción son particulares y pueden
podrían, digamos, recolectar un elemento material probatorio, o sea, una especie vegetal, semilla o de pronto un Tú animal lo en la parte dijiste, de Javier, taxonomía. podrían, Pues, pero no están obligados. Y cuando hablamos de personas de parques nacionales, son servidores públicos. Ujú. Serían servidores públicos. Recordemos que servidor público no solamente son los que tienen contrato permanente con el Estado, sino que también puedan tenerlo por prestación de servicios inclusive. También pueden ser servidores públicos temporales, podemos decir así, pero cumplen en este espacio de tiempo que están en esa actividad la función de servidores públicos. Recordemos que no son funcionarios públicos, se dice servidores públicos. Cuando hablamos de funcionarios de policía judicial es porque claramente el código dice funciones de policía judicial, pero en realidad el término funcionarios públicos debería estar descartado. Desde la Constitución del 91 ya no existen los funcionarios públicos, ya debe decirse es servidores públicos. Profe, yo tengo una apreciación. Yo pienso que las personas que fueron excluidas para recepcionar, cuidar o embalar materiales, elementos probatorios, en el pasado surgió debido a que llegaban y tomaban estos elementos, estoy hablando más o menos, tomaban estos, sus huellas dactilares, pisaban la sangre, contaminaban la escena, los encontraba uno con las armas en la pretina y no eran personas que no estaban capacitadas en estas funciones. Por eso es que se exoneran de responsabilidad, pienso yo, porque tienden siempre a contaminar. Pues sí, ¿no? Porque si tú sabes que te toca cumplir esa función, pues tienes que capacitarte para no contaminar. Pero en realidad no las cumplen. Por ejemplo, comisarías de familia las cumplían, pero ya dejaron de cumplirla, entonces ya no están obligados a preservar elementos de prueba. Igual son servidores públicos, ¿no? Pero no están obligados a embalar, rotular y demás. ¿Qué deben hacer ellos cuando pasa un caso y es importante? Pues llamar policía judicial para que se apersone de eso. Nos decían en el Exacto. chat, bomberos y ambulancias no están obligados a preservar elementos de prueba ni garantizar su capacidad demostrativa. Más aún cuando por encima del elemento de prueba está la vida de las personas, ¿no? Entonces yo no voy a decir, no es que no puedo dañar la huella que está en la puerta para sacar a la persona. ¿Cómo la saco? No, eso van es dañando de una vez, lastimosamente, por el elemento, pero es necesario por la vida de la persona. Defensa civil o bomberos son particulares que cumplen funciones públicas. No, no cumplen funciones públicas. Están obligados a preservar elementos de prueba. No, los bomberos y los defensa civil no cumplen funciones públicas. Las funerarias son particulares, no están obligados, efectivamente no están obligados. Cualquier particular que tenga contacto con un elemento, ¿qué hacemos con él o con ella? Registrarlo como la persona que encontró el elemento material de prueba y recopilándole sus teléfonos y datos personales a fin de que si había contaminado la prueba, hacer la Esa es una, dactiloscopia pero de yo descarte. recomiendo más tomar la entrevista y ahí queda pues De todo acuerdo. descrito de una vez. Los médicos están entrenados para hacer la cadena de custodia cuando hallen en la víctima. Sí, están entrenados. Yo he tenido la oportunidad de dar charlas a algunos hospitales, incluso virtuales, sobre cadena de custodia, presenciales también, en colaboración con Medicina Legal, una ex jefe, ex directora de Medicina Legal, una gran persona, la doctora Judy, con la que hacíamos estas actividades muy seguido y se da uno cuenta que sí y no. O sea, ellos tienen charlitas de cadena de custodia, pero no tienen en sí la conciencia, la praxis de saber cómo se recolectan los elementos, de llenar un formato y demás. Lo van aprendiendo es como en el camino de a poquitos. Jefe, las empresas que cumplen funciones de seguridad privada, como los de grandes superficies, no están obligados a la cadena de custodia. Ojo, esto no quiere decir que como yo no estoy obligado, porque soy vigilante, como yo no estoy obligado porque soy bombero, como yo no estoy obligado porque soy defensa civil, como yo no estoy obligado porque soy funeraria, entonces voy a atravesarme, dañar, pisar y demás. Recordemos que hay un delito que es el 454B del Código Penal, que es ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba. Y si usted le logran demostrar, por ejemplo, como bombero, que usted en el proceso de salvar a una persona intencionalmente, de mala fe, por negligencia, por sí, por exceso de confianza, etcétera, dañó un elemento de prueba,
que no está, o sea, lo dañó, pero no dentro de la necesidad de su función, sino que lo dañó porque sí. Ojo que ahí lo pueden investigar por este delito. O sea, no está obligado a preservarlos y garantizar la capacidad demostrativa, pero tampoco es que voy a hacer con el elemento lo que me dé la gana, ¿sí me van a entender? Ojo con eso. ¿Cuál es el número de ese 454B artículo, del Código Miguel, Penal. por favor? Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y evidencia física. De elemento material probatorio, creo que dice. 454B del Código Penal. ¿Cuándo se debe preservar la cadena de custodia? Desde que se conozca la existencia del elemento. Ojo que esto es importante, porque los que tuvieron la oportunidad de hacer el test de práctica, ¿sí lo han hecho algunos o no? Al chat de WhatsApp les enviamos en el mensaje de la clase 1, dice test de práctica. Ahí debajo del No, no, video de la no. clase 1 dice test de práctica 1. Entonces ustedes van a ingresar, voy a suspender aquí, no sé si están viendo el mensaje de WhatsApp. Sí, señor, sí Excelente. se logra ver. Entonces aquí en el mensaje de WhatsApp dice, el que se les envió con el video de la clase 1, dice un saludo fraternal, link grabación clase 1, ahí entran a YouTube y miran la clase que no pudieron ver el martes y así vamos a seguir enviándoles. Link test de práctica clase 1. Entonces ustedes van a darle clic y eso los va a enviar a ustedes al test de práctica número 1 de 20. Son 20 test de práctica, 20 clases, entonces 1 de 20. Entonces usted aquí llena los datos y los envía a hacer las preguntas, a responder. ¿Sí lo pudieron ver? Ahí lo pueden Sí, realizar sí, las veces que señor. quieran. Sí. Ahí les da las respuestas, si quedaron Yo bien ya o lo había si revisado. respondieron mal. Para que se puedan foguear, para que puedan mirar, oiga, sí, la clase y tal. Y entonces eso nos ayuda a reforzar el conocimiento. Yo siempre en todos los cursos que dicto trato de hacer evaluaciones diarias, no tanto por castigar a la gente y nada, sino porque eso nos ayuda a estar alertas y como tratar de preocuparnos por memorizar un poco. Memorizar no es la esencia del aprendizaje, pero sí hace parte del aprendizaje como tal. Entonces, ¿cuándo se debe respetar la cadena de custodia? Desde que se conozca la existencia del elemento. Vamos a ver en los procedimientos de cadena de custodia que hay uno que se llama conocimiento, confirmación y verificación. Desde que la persona llama al CAD de la policía, desde que la persona se acerca al CAI a informar, desde que la persona ve una patrulla de la policía en la calle o del ejército en los campos, en la Colombia profunda, ¿no? Que le llaman los políticos. Entonces vea a una autoridad pública y dice, es que acá hay un elemento, acá hay un occiso, acá hay un muerto, acá hay un laboratorio, acá hay etcétera. Desde ese momento debe tenerse conciencia de que se debe garantizar la cadena de custodia. Desde ese momento, no desde que yo tomo el elemento y lo voy a embalar, no. Desde que tengo conocimiento que existe. Ojo para ese test número 1 que van a hacer las preguntas porque ahí les sale creo que una de esas. O se logre la obtención del elemento. Me llega la víctima con un paquete de $10.000 falsos. Modalidad de estafa muy común actualmente. Estafan gente con dólares falsos. Dicen que es que somos los soldados de la Huaca, que es que un soldado se encontró una caleta, que es que, etcétera. Entonces estafan a la gente y la gente compra dólares. Y yo le llego como víctima a usted con $10.000 falsos. ¿Qué hacemos con esos dólares? Sí, señor, es una pregunta más o menos relacionada. Por ejemplo, en ese caso, llega la persona, bueno, hagámoslo con el mismo caso, llega la persona con los dólares falsos a que le recepcionen la denuncia y el receptor de denuncias le dice, no, yo esos elementos no se los recibo porque yo solamente le recepciono la denuncia. O en otros casos, por ejemplo, donde son fotografías, CDs, USB, lo que sea, el que recibe la denuncia no inicia la cadena que usted dice, no, yo solamente recibo la denuncia. No sé si el procedimiento estaría bien porque pues de alguna manera pues creería que debe recibirlos Eso lo vamos a ver en una inmediatamente, ¿no? charla muy importante. Te adelanto que hay dos opciones. Miguel, en ese caso no hay que Eso, Javier, consultar con estás el precisamente fiscal. muy atento. Entonces, si es obligación relacionar en la denuncia, en el formato de noticia criminal, que la persona tiene sus elementos en su poder. Eso sí es impajaritable, como dice. O sea, toca relacionarlo, pero no toca recibirlo. ¿Qué se hace, Javier? En ese caso, pues el asistente o la persona que esté tomando la denuncia tiene que consultar al fiscal a ver qué ordena el fiscal, si ya la Eso, y decisión es si el del fiscal dice fiscal. que sí, que debe hacer el receptor de denuncias. En ese orden de idea debe
recibir los elementos materiales E probatorios, iniciar pero la cadena de custodia. bueno, sí, Y si el fiscal dice que la cadena no, de custodia, ¿qué debe claro, hacer el correcto. receptor de denuncias? Entregárselos a la persona que está colocando la denuncia y que, pues, si él le puede dar, no sé, si le puede dar el formato, si le puede facilitar el formato, pues, de pronto para tenerlos ahí, si más adelante se puedan requerir en la investigación, ¿no? ¿Eso de alguna El manera formato, no sería el una manual omisión? dice claramente que el fiscal analizará y si lo determina, se embalará y si dice que no, entonces le recomiendan a la persona que lo lleve ya a la Fiscalía de Conocimiento, podría decirse así, que lo tenga en su poder hasta que se entregue a la Fiscalía de Conocimiento, ¿ya? Y se relaciona como información anexa, o sea, se dice en la denuncia, la persona manifiesta tener en su poder $10.000 falsos, pero el fiscal manifiesta que los puede entregar a la Fiscalía de Conocimiento cuando sea asignado. ¿Por qué creen que un fiscal tomaría esa decisión? Diría yo para no embalarse, o sea, digamos, no es el término, pero ¿qué podría hacer con eso? Hasta de pronto hasta en un problema se Bueno, pudiese meter puede ser, Javier, ¿qué el dice Jenny? fiscal posteriormente. Lo, lo que pasa es que muy seguramente el receptor de denuncias pertenece a una URI y los casos normalmente se toman en URI, pero eso pasa a un reparto de Ujú. acuerdo al delito que se esté recepcionando la denuncia. Entonces, por eso los fiscales de URI en muchas ocasiones determinan no recibir los elementos materiales probatorios porque ellos no son los competentes para adelantar la investigación. Sí, vamos bien, pero falta algo importante. Voy a ponerles para que usted mismo me dé la respuesta. Tengo los $10.000 falsos y acá tengo que la Miguel, víctima me trae una sábana donde hay semen del victimario que violó al hijo o a la hija. ¿Será que con la sábana, con el semen pasa lo mismo que con los dólares? El fiscal va a decir, no, llévelo cuando esté asignado el caso a la Fiscalía de Conocimiento. no, nunca, nunca. ¿Qué dicen? No pasa lo mismo. No pasa lo mismo, o sea, no pasa lo mismo porque esta es una evidencia que se puede deteriorar, que se puede perder y es una evidencia biológica. Mientras que esto Exactamente, acá es esa es una la cuestión de respuesta. dólares Si yo falsos, tengo o una sea, evidencia, por ejemplo, los dólares, ¿será que si la persona los tiene 8 o 15 días más en su poder, esos dólares se van a dañar, se van a perder, se van a alterar, se van a degradar, van a perder su capacidad demostrativa? No pasa nada, ¿cierto? No, Pero las evidencias Jefe, biológicas, pero no sí, sería, claro. pero yo pienso que, como decía la compañera, yo pienso que de pronto es como una negligencia también de la fiscalía, porque de una u otra manera ella tiene la obligación de asegurar esos elementos. En el caso de los billetes de los dólares falsos, listo, de manera oral, o bueno, quedó Ujú. escrito ahí de que eran unos dólares falsos, pero esa persona al final se le puede cambiar la mente y dice, bueno, esto yo los puedo vender, entonces como dije que eran unos dólares falsos, les saco una copia y los entrego y digo que esos son a los que narré, o sea que falsifico los dólares falsos. Entonces pienso que hay una negligencia, igual que con la sábana pues llena de semen, porque de una u otra manera tiene la obligación el funcionario de recibirlo, sino que posiblemente en la práctica no lo hacen, como decía el compañero, para no enchicharronarse, para no embalarse, para no abrir esa cadena de custodia. ¿No sería de pronto también eso una A negligencia ver, de la fiscalía? Alexander Rodríguez Tapias, ¿veo? ¿Sí? ¿O no? Ah, listo, bien. Doctor Sí, Tapia, Alexander, jefe, qué Tapia, no, pena, ese de Alexander Rodríguez es una qué falta. pena, doctor. Efectivamente, esto hubo la necesidad de No, aclararlo, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero quería como dejarles ese punto ahí, porque el fiscal es quien debe hacer ese denominado, podríamos llamar así como haciendo la analogía a un test de proporcionalidad, digámoslo así. Entonces el fiscal dice, bueno, ¿en qué afecta que la persona, la víctima, es el interesado en que esos elementos reposen en el proceso? ¿Será que esos dólares se van a dañar si él los tiene 8 o 15 días más? ¿Será que esos dólares se van a degradar, van a perder sus características, su capacidad demostrativa si él los tiene 8 o 15 días más, mientras que Policía Judicial va y se los pide, mientras que Policía Judicial va, se los recibe para embalarlos, mientras que los lleva a la Fiscalía? ¿Será que se van a dañar? Pues no, entonces no hay necesidad de nosotros perder un servidor, porque miren que la SAU, generalmente que es donde reciben denuncias, en la SAU, Fiscalía SAU, Sala de Atención al Usuario,
no hay suficiente gente para recibir denuncias. Entonces, tú también, imagínate, no es que me llegaron 10 personas con elementos de prueba, se paralizó la SAU y ya no, ¿saben ustedes lo que se demora o no? Embalando un elemento de prueba, rotulando, cargando al SPOA, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces no es tan sencillo y se perdería una persona 2, 3, 4 horas de recibir denuncias. Entonces, esta valoración, este test es importante, es necesario, que si el elemento no va a sufrir ningún daño, no se va a perder, no se va a alterar, no se va a degradar, pues ¿para qué lo vamos a embalar inmediatamente? ¿Para qué lo vamos a recibir? Que lo hagan en su momento. Pero si es un elemento crucial, vital, que puede sufrir esta degradación, esta alteración, pues claro, ahí sí es necesario. Profe, yo le quisiera hacer una pregunta con respecto a esto, pero no en el caso de que una persona particular fuese a una URI a colocar una denuncia y llevar a los billetes, esos, los dólares falsos, sino que uno como policía judicial en un allanamiento llega a un sitio, se encuentra una máquina que produce pues dólares falsos, ahí donde ¿qué se haría ahí? ¿A dónde los Bueno, remitiría? Javier, ya aquí ya nos salimos del tema, pero entonces un dólar falso es un elemento de prueba diferente a moneda auténtica, o moneda Sí, original, o moneda, papel moneda real, pues que sean billetes pues reales. ¿Qué se hace con billetes falsos? Con moneda falsa se embala normal como cualquier elemento. ¿Qué se hace con moneda real? Se consigna, ya solo creo que lo hemos charlado. Se consigna a la cuenta de fondos judiciales. Dice en el manual que el Banco de la República, pero si vamos a la práctica, fondos judiciales del Banco Agrario. En la práctica es diferente, pero si es moneda falsa, si es billetes falsos, la máquina y todo eso, pues normalmente se incauta. Se recolecta, se embala, se rotula y se entrega a los almacenes de evidencia. Y la máquina, pues si es un macroelemento, pues ya miraremos qué hacemos con ella. se entregan los Claro, billetes se embalan falsos, y se se rotulan, entregan hay al que hacerle almacén una de solicitud evidencia. de estudio pericial por documentólogo. Profe, esa pregunta me salió a Claro, mí los billetes en el tienen que examen, pues. someterse a un estudio pericial por documentólogo. Si es posible en actos urgentes se puede pedir de una vez porque es una pericia que se puede hacer inmediatamente. Por eso, por eso, por eso mi pregunta es, o sea, ¿se envían Claro, al documentólogo inmediatamente o sea, si uno tiene sospecha que son falsos no, o se envían al almacén de la evidencia? diferencia, no ¿Dónde sé si vamos a sacar sería el la tema, pero bueno, prioridad voy a dejar ahí? la claridad. La diferencia entre que yo decida si enviar un elemento al perito o enviar al almacén de evidencia está en qué. Tienes que hacerte esta pregunta. Qué pena, Nelson, yo te silencio que está ladrando el perrito. Tienes que hacerte esta pregunta, Javier. ¿Necesito orden de fiscal o de juez para el análisis que voy a pedir? ¿O lo puedo pedir yo directamente? Para un arma de fuego, Se ¿cómo podrían Luis? entregar todos juntos. Se le podrían Exacto. entre Yo los para actos pedir un urgentes, ¿no? análisis pericial de documentólogo necesito una orden de fiscal en actos urgentes o en un allanamiento. No. Para pedir que le extraigan y recuperen información a un disco duro, necesito orden de fiscal, sí o no. Para pedir Sí, que sí. analicen una muestra genética encontrada en el lugar de los hechos, por ejemplo, que yo le decía, el de los cañaduzales en Cali que violaba a señorita en la vía Cali-Palmira, el Mr. Colombia. ¿Será que para analizar esa muestra de semen que recolecté en el lugar de los hechos necesito orden de fiscal o no necesito orden de fiscal? Si yo Sí necesito se orden de necesita. fiscal para analizar una muestra, estoy en actos urgentes, estoy en inspección al lugar de los hechos o el allanamiento, y encontré la muestra de semen, encontré la moneda falsa, encontré el disco duro. Si es moneda falsa, ya me dijeron que no necesito orden de fiscal, ¿la puedo enviar de una vez donde el perito para que la analicen? Listo. Sí, Si es claro. el Sí, semen sí, señor. del que necesito orden de fiscal, ¿la puedo enviar de una vez donde el perito para que la analicen? Sí, claro, por el tiempo de vida de la prueba. ¿Y el perito me la va a recibir? No, yo creo que Pero tiene que según tengo entendido, hay unos formatos de diligencia. El perito no me la va a recibir porque él sabe que es una actuación con orden de fiscal. No me la va a recibir porque él sabe que es una actuación que dentro de su procedimiento de pericia requiere una orden de trabajo por parte de fiscal, una orden a policía judicial. obvio. Entonces no me lo va a recibir. Mientras que yo tengo ese elemento, yo no me lo puedo llevar para casa. Mientras que yo gestiono con el fiscal la orden a policía judicial para que analicemos ese elemento. ¿A dónde yo tengo ese elemento mientras tanto? En el almacén de Ahí evidencia, está. en el almacén de evidencia. En un lugar frío, donde se conserve la prueba. Sí, en Bueno, el lugar de cadena evidencia de que frío, tenga un... Laboratorio. cadena de frío cuando el elemento En está en el estado almacén. líquido, ¿no? Pero si es un elemento que yo recolecté con hisopos y pude
dejar secar a temperatura ambiente, la ventaja es que no necesito cadena de frío. Eso lo vamos a ver más adelante también. Buen apunte, Jenny. Por eso generalmente los policías judiciales recolectan es con hisopos, con lo que llamamos copitos, porque no tenemos casi cadena de frío para guardar los elementos. Entonces recolectamos con hisopos o recolectamos la mancha de semen seca sobre la prenda, sobre la sábana, sobre el panty, o recolectamos el panty completo, sobre la camisa. Recolectamos el elemento seco, porque si lo recolectamos en estado líquido, ahí es el dilema, ¿cómo hacemos para garantizar la cadena de frío? Muy pocos laboratorios de criminalística tienen, no me dejan mentir, ni de CTI ni de policía tienen cómo garantizar con seguridad una cadena de frío. Era importante dejarlo claro, nos salimos del tema, pero creo que era importante dejarlo claro. Para cerrar eso Sí, señor. del cuándo, Sí, desde que se conoce la información del elemento o se obtiene hasta su disposición final. Ojo, aquí les hago énfasis. Muchos policías judiciales se desentienden del elemento y lastimosamente los almacenes de evidencia están llenos de elementos de prueba que ingresaron pero nunca fueron recibidos, nunca fueron entregados para ver qué se hacía con ellos. Entonces, primero, la fiscalía se olvida de ordenar la disposición provisional sobre los elementos. Condenaron a la persona y se olvidaron de ordenar la disposición final de los elementos. Ya quedaron los almacenes saturados de elementos que nunca se ordenó nada. Por eso, incluso desde el 2019 hacia acá, las direcciones de fiscalía han estado haciendo unas avanzadas, unas descongestiones precisamente para destruir una cantidad de elementos que están aglutinados, que están ahí amontonados en los almacenes y que nunca se decidió sobre ellos. Y usted a mirar, no, ya fue condenado, no, salió libre, ya pagó la condena, ya. ¿Y qué hacemos con esta bicicleta? ¿Qué hacemos ¿Hay con algún, este papel? ¿Qué hay algún, hacemos con hay con algún este tiempo? disco duro? Ah, yo no sé. Así como me pasó a mí cuando llevé lo de la guerrillera fallecida. No, yo no sé usted ver, hermano. Ya eso ya está archivado. Entonces, ahí viene el inconveniente. Los servidores que se recolectan los elementos tienen que hacerse cargo de gestionar su disposición final. Su disposición final. ¿Me vas a decir algo, quién? ¿Hay algún tiempo de vida útil de esos elementos? Por ejemplo, no sé, 20 años, 30 años o el tiempo que dure si no disponen La finalmente norma del dice mismo. que a la autoridad le corresponde ordenar la disposición final del elemento. En este caso, ¿quién es la autoridad que condena o absuelve? El juez. A la autoridad le corresponde. Y si no, si son elementos que en su momento están en potestad del fiscal como los estupefacientes, pues el fiscal puede ordenar su disposición final en el momento, ordenar la destrucción, por ejemplo. El fiscal puede ordenar la destrucción de los estupefacientes. Pero si es, por ejemplo, si es una letra de cambio, ya, se condenó, se absolvió. ¿Y esa letra de cambio qué? ¿Qué se debe hacer con ella? Lo que les iba a explicar, les voy a explicar más adelante. La autoridad competente, en este caso el juez o el fiscal, deben ordenar entrega, devolución, destrucción, Ordena la todas esas destrucción. cosas. Comiso, extinción de dominio. Debe disponer sobre los bienes. una pregunta. Digamos en el evento de que ya la persona ha sido condenada y como pues se ha mencionado, el juzgado de ejecución de pena solamente Ajá. hace la vigilancia de la pena, no tiene injerencia sobre lo antes actuado por las autoridades correspondientes en su momento. Digamos, un fiscal o el fiscal que llevó el caso podría con la sentencia condenatoria hacer la destrucción de esos elementos. O perdón, hacer la destrucción, no, ordenar la destrucción. Usted sabe que la destrucción se hace con Ministerio Público y todo. Con la sentencia condenatoria se podrían destruir todos los elementos que se encuentren o que se recolectaron en su momento en la etapa de indagación, de indagación e investigación. Con esa sentencia condenatoria se puede disponer de esos elementos para la descongestión de los almacenes o quizá los elementos que cada policía judicial tiene que no es por que no los reciban en los almacenes de evidencia. ¿Puede la fiscalía destruir estos elementos? Te devuelvo la pregunta, Jenny, me disculpas que no te conteste directamente. Tú eres fiscal. Tú ya hiciste tu trabajo, lograste la condena. ¿Quién condenó? El juez. Cuando el caso está en juez de conocimiento, ¿a quién le corresponde ordenar sobre los elementos la disposición final? Al juez. Y el juez condenó. Y cuando se dispone finalmente, Pero, regálame ya mi pero, completo y vuelve y me. Cuando el juez va a disponer sobre los elementos, ¿dónde debe dejar constancia de qué se ordena con los elementos? En la sentencia, ¿cierto? O debe ordenar los autos. El juez no lo hizo.
Y yo como policía judicial voy a tu despacho, Jenny, digo, doctora Jenny, lo que pasa es que aquí condenaron al señor, pero nunca ordenaron nada con los elementos. Y aquí viene tu pregunta, Jenny. Tú en tu mente tú dices, yo no estoy obligada perdón la expresión, enchicharronarme con esto. Mi trabajo ya se cumplió. Yo tengo 400 procesos en el despacho y eso que son poquitos. Tengo que evacuar, tengo condenas, tengo audiencias. ¿Será que me hago cargo de ese chicharrón sin tener necesidad de hacerlo? ¿Qué dirías tú, Jenny? ¿Qué te contestarías tú? Es que, no, no, tranquilo. Es que lo que pasa es que no todos los elementos recaudados en la etapa de indagación son presentados en la etapa de juicio. Sí, no todos son Ajá. presentados, todos son prueba, ¿no? Muchos elementos se recolectan en la Sí, etapa de claro, no se llevan. indagación, de investigación, que no son utilizados en estos. Los que son utilizados y quizás van en el escrito de acusación, en todo eso, digamos, quien debe, obviamente quien debe disponer de esos elementos de su destrucción o su devolución, lo que deba decir es el juez de conocimiento, que es el que condena. Pero mi pregunta va es a los elementos que están en el almacén de evidencias, que dentro del proceso no fueron utilizados porque no tenían la relevancia o quizá no era la prueba en juicio, no era la prueba fuerte en juicio, perdón. Mi pregunta era a eso. Los que presentaron en juicio, obviamente el juez de conocimiento Aquí hay una debe situación, decidir sobre ellos. Para los que están, qué pena que te corte, Jenny. señor, Hay una situación. tranquilo. Tú, como fiscal, te puedes ver abocado a una investigación disciplinaria por no haber cumplido tu función. Pero ya sobre un proceso donde se emitió condena, ya tú pierdes todo acceso al proceso. Ya el proceso va a archivo, ya el proceso ya, incluso en el SPOA pierde los privilegios de acceder a la carpeta de SPOA. La pregunta es, ¿cómo tú harías entonces para ordenar como fiscal sobre un caso del que ya no tienes nada que ver? Ya se envió al archivo, ya el SPOA te quitaron los privilegios o los accesos. ¿Cómo harías tú para hacerlo? Ahí va mi pregunta. Si con la sentencia condenatoria yo puedo decir, mire, a él se condenó, digamos en la sentencia condenatoria o en la etapa de juicio se enumeraron pues todos los elementos que fueron prueba contra ellos, ¿sí? Claro, Todos los pero elementos tú ya no materiales tienes la probatorios que carpeta, entraron, ya no tienes el caso, ya no tienes el SPOA, ya no tienes los, nada. ¿Cómo vas a hacer tú para emitir una orden de destrucción, por ejemplo, de devolución sobre un caso que ya no tienes tú y que no lo tiene nadie, ¿no? Porque ya está condenada la persona. ¿Cómo harías? ahí el tema porque, digamos, se quedarían muchos Y los elementos hay. sin definir sobre ellos. Y lo que tú mencionas ahora, tu caso, que tus elementos nunca ni te los recibieron porque son elementos macro a veces que no Ujú. recibe el almacén de evidencias. Y entonces A ahí mí la queda fiscal uno del caso como, me perdóname dijo, la expresión, en ese caso embalada la a la fiscal me dijo, me policía gustaría judicial. colaborarle, investigador. Me encantaría poder colaborarle, pero no puedo. No Me se dijo la puede, no fiscal, puede. me gustaría, pero no puedo, no tengo cómo. O sea, no tengo ni de dónde echar mano una noticia, una orden a policía judicial de un caso que no, o sea, ¿a dónde va yo? O sea, yo listo, yo emito la orden. ¿Y a dónde va a reposar esa orden? ¿En qué carpeta? ¿En qué proceso? ¿Cómo la cargo yo al SPOA? Nada, no tenía nada cómo hacer. Seguimos con, no sé si te quedó claro, yo creo que aquí de pronto nos van a ayudar a responder esto. Nos iba a participar, primero está, creo que una compañera, yo la vi que participó primero, ¿no? Bajó la mano. Doctora, vi que levantaste la mano, bueno. Entonces, no sé si te quedó claro, Jenny, o vamos con participaciones de pronto para concretarlo y avanzar. Sí, con Bueno, participación para que nos quede un poquito más claro. Es que queda como muy... dice Mitchell, un acto administrativo por el fiscal del departamento. El fiscal es director seccional de fiscalías, se refiere Mitchell. La faculta a un fiscal para descongestionar. Esto es lo que están haciendo, claro, a raíz de la congestión de los almacenes de evidencia,
Hay una parte en el manual y hay una parte de la Dirección Administrativa de Bienes en la reestructuración de la Fiscalía que dice que la Dirección Administrativa de Bienes, el director de Fiscalías, deben vigilar y hacer permanente control precisamente sobre la destinación de los elementos de prueba. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, claro, con base en esto, ellos dicen que el almacén está saturado, ¿qué pasó con los procesos? Ya no, los fiscales no pueden, pues designamos un fiscal de descongestión y así es que están sacando esos elementos de los almacenes. Porque los fiscales ya no pueden, los que tenían los procesos ya no pueden ir a ordenar sobre esos casos. Que yo como director de fiscalía sí le puedo ordenar una investigación disciplinaria a un fiscal que tenía que haber entregado X elemento y no lo hizo en su momento, o a un juez que en la sentencia tenía que definir sobre los elementos y no lo hizo, claro, yo puedo ordenar la investigación. Porque de pronto es una máquina X, que es legal, que es normal, y la incautaron, quedó privada de su producción. Y entonces la persona, dueña de la máquina, ha perdido de producir 2, 3 años y al final lo absolvieron. Pero en la resolución nunca ordenaron nada sobre la máquina ni nada y tal, y entonces ya la persona va a reclamar la máquina y no puede, ni en la sentencia ni nada. Entonces, yo como persona afectada, ¿yo qué hago? Yo demando al Estado, ¿sí o no? Y el director de fiscales podrá ordenar la investigación, pero el fiscal que tenía la carpeta ya no puede hacer nada con ella, ya no puede volver a ingresar, no puede volver a ordenar, no puede hacer nada. Ahí es donde se complica la situación. Si fue en el momento de la audiencia, se hizo la sentencia y nos dimos cuenta el otro día, pues podemos solucionar. Pero si ya pasaron 2, 3 meses y no se solucionó, eso ya está en archivo, ya no hay nada que hacer. Por el momento, ¿no? Lógicamente puede que esto cambie en un futuro. Por el momento no hay una solución a ese problema. Pero hay tres elementos que yo considero que son más delicados y de la viabilidad de su destrucción, y no sé si esto está ordenado su destrucción inmediata, lo que es la parte de explosivos, las armas de fuego que están destinadas ya a ser entregadas al respectivo comando del ejército, y esta situación de las sustancias ilícitas que se toman las muestras iniciales y yo no sé si se ordena de inmediato su destrucción del remanente. Bueno, vamos a ver más adelante, Nelson, gracias por el aporte, que eso es potestad del fiscal, ordenar provisionalmente, mientras que el juez ordena definitivamente sobre las armas de fuego. ¿Cuál es la orden? Creo que es artículo 93 o 95 del decreto 2535 del 93, que es el de armas de fuego, municiones y explosivos, que es material que hace parte de procesos. Entonces dice que pues ellos pueden almacenar tanto en almacenes de policía o ejército este tipo de materiales. Lo de estupefacientes, el fiscal puede ordenar la destrucción, el policía oficial es que debe gestionarlo lo antes posible. Una vez que se suelte el PIPH, debe gestionarse la destrucción. Y lo explosivo se debe hacer en el lugar inmediato de los hechos. Si se encontró un explosivo en un lugar X, debe preocuparse por la destrucción inmediata o desactivación de ese elemento. En un almacén de evidencia, vamos a ver, nunca te van a recibir un explosivo. Entonces se hace es un acta y se fija y de todo en el lugar, y el acta la hace el técnico antiexplosivos y dejamos constancia de que se destruyó. Qué tipo de elemento era, se recolectan muestras si es que se debe recolectar, números seriales, espoletas, etcétera, se fija y se hace el acta de destrucción. ¿Qué hacía yo cuando eran estos casos, por ejemplo, técnico antiexplosivos del ejército, cuando íbamos a estos operativos? Pues yo fijaba muy bien todos los elementos y él hacía un acta hasta en hoja de cuaderno, de esas agenditas que ellos manejan cuadriculadas, así en una hoja, hacía el acta a mano y ya, me la entregaba, yo fijaba muy bien, se fijaba el antes, durante y después de la detonación y sale, ya quedaba listo. Bueno, Alejandro. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Creo, Astrid, que, o sea, nos queda la sensación de que no se resolvió la pregunta, pero la pregunta se resolvió, lo que no se resuelve es el problema. Creo que es así, ¿no? Lastimosamente no se Sí, resuelve señor, el problema. Yo gracias. te pongo un ejemplo de muchos problemas que tenemos en policía judicial, por ejemplo, con lo de las armas de fuego. El policía judicial recibe el arma y hasta que el fiscal no ordena la destinación provisional, no la puede llevar a los almacenes de armamento. Y mientras tanto, ¿eso qué puede pasar con el arma? Se puede perder, la pueden dañar, la pueden cambiar. ¿Y a quién van a poner a responder por esa arma si le llega a pasar algo? Al policía judicial. Yo dentro de mi trabajo de grado propuse que se creara a nivel nacional un protocolo, un procedimiento en Consejo Nacional de Policía Judicial,
pues para que el policía judicial no tuviera que esperar la orden del fiscal, sino que se llevara actos urgentes, pues de una vez la llevara con los requisitos, claro, el peritaje y demás, la solicitud a los almacenes de armamento. Yo no le veo ningún inconveniente, porque son, como decía Nelson, elementos susceptibles de qué, de muchas cosas, de hurto, de daño, de, bueno, que vuelvan a circular en las calles, etcétera. Entonces, yo lo veo como algo necesario, pero, como te digo, se solucionó la pregunta, pero no se ha podido solucionar el problema, igual que pasa con estos casos que nos comentas, Jen, lastimosamente. Luis, Yo hice varios casos de medicamentos y en el caso de medicamentos también se presenta algo complejo. Primero, porque pues, los que van a los procedimientos son peritos de laboratorios que dan un concepto preliminar. Mientras tanto, pues el elemento no lo pueden disponer, no en destrucción, por lo cual queda en y custodia. es más, ahí va dos preguntas. Primero, ¿por qué los particulares, por ejemplo, un laboratorio, pagan el bodegaje, digamos, de esos elementos? ¿Habría responsabilidad del laboratorio en dado caso de que se altere esos elementos o algo? Porque en el almacén de evidencias no los reciben. ¿Por qué? Porque no están en las condiciones para almacenar medicamentos. Posteriormente, pues de igual manera, pues esos elementos siguen ahí porque ellos solicitan o se solicita un concepto al INVIMA que pues debe ser el concepto oficial sobre el tema de medicamentos. Y esos medicamentos, digámoslo así, es muy complicado pues que un fiscal de la destrucción pueden durar almacenados 10, 12 años y a la final pues resultan condenados y usted resulta con el, digámoslo así como decimos en el ardor policial, con el chicharrón por ese tema. Porque el tema de medicamentos, y es más, por eso es algo complejo y casi nadie lo investiga, porque primero pues usted queda con la evidencia por años, porque pues para unos el peritaje que hace el INVIMA pues dice, ellos se basan en una normatividad sanitaria, más no un concepto químico como tal, porque él no le va a decir, venga, esta pastilla, cada pastilla por pastilla contiene esto y esto, sino le dicen, no, por normatividad sanitaria, esto y esto y esto y ya. Sanitarios y aptitud para consumo. El medicamento puede ser malo, pero si se puede consumir no hay ningún daño para la salud. Sí, yo tuve unos casos de esos. Cuando lleguemos a los almacenes de evidencia tocaremos a fondo eso. ¿Qué se debería hacer inicialmente si la cantidad no es exorbitante? Almacén transitorio y gestionar rápido con el fiscal la destrucción. Eso es otro problema como lo de las armas, como otras cosas que tienen que solucionarse, que lastimosamente no pasa. Pero esos medicamentos ni siquiera los claro, reciben en los ningún tipo de transitorios sí, almacén, tienen que recibir. porque dicen que... Sino que ya viene la cantidad. Si son pues toneladas o Bueno, muchas cajas, pues ahí sí ya se complica por el tamaño del almacén. ¿Qué se debe hacer ahí? Que la fiscalía entonces autorice en este caso al particular o un sitio de almacenamiento que tenga, o la fiscalía, o si no, autorizar un sitio de almacenamiento, en este caso como lo de las bodegas de las empresas estas. Pero debe ser con autorización del fiscal, no debe ser que porque yo los llevé ya, ¿no? Debe ser con autorización de la fiscalía, una orden que certifique eso. Listo. listo, sí. ¿Dónde se garantiza la cadena de custodia? En todo momento, en los lugares de los hechos y los lugares relacionados con los mismos y los lugares de almacenamiento. En todo momento. Ahí es donde viene lo de la trazabilidad. Cuando yo recolecto un arma de fuego, yo debo llevarla al almacén transitorio o al almacén de armamento. Si no me gestiono el almacén de armamento, debo llevarla al transitorio. Hay policías que tienen armamento guardado en sus oficinas, que han incautado, que han recolectado. Hay policías que tienen muestras o estupefacientes en sus oficinas, que han incautado gramos, bolsas de gramos de 20, 30, 50 gramos, mientras que el fiscal le ordena la destrucción. ¿Será que es el espacio idóneo para guardar estos elementos? ¿Será que con eso se rompe la continuidad donde nos dice dónde debe guardarse la cadena que usted dice en todo momento? ¿Será que en el cajón de mi oficina estoy guardando la cadena de custodia en todo momento o en ese momento se puede perder esa trazabilidad? Se puede perder efectivamente ¿Será la que yo estoy las trazabilidad por 24 alteración horas del o día pérdida. con el elemento ahí al lado del cajón pendiente que no le pase nada? No, no se puede estar todo el tiempo custodiando. ¿Capacidad demostrativa qué es? Lo que tanto hemos tratado. Es esa cualidad o aptitud. ¿Qué es aptitud? Una aptitud es una capacidad, precisamente, para ser sinónimos, de un elemento de prueba. ¿Cómo se desarrolla esa capacidad demostrativa? Ahí es donde viene lo que nos preguntaba en la clase anterior. ¿Será que a nivel internacional el elemento de prueba y evidencia física son lo mismo? Miren,
El manual de cadena de custodia, el primero, el negrito, la 6394, nos decía que evidencia física y nos definía evidencia física y decía que era todo elemento que permitía objetivar una observación. Objetivar una observación. Es decir, yo estoy en un caso de porte de armas de fuego, de personas que trafican con armas de fuego, estoy en un allanamiento. Si yo veo un tarro de gaseosa en una mesa de la sala, ¿será que para mí eso va a objetivar mi observación? ¿Va a atraer mi observación? ¿Va a decirme, oiga, eso tiene que ver con el caso? ¿Qué elemento objetivaría mi observación? Sería que la huella dactilar impregnada en el envase, ¿qué? Pero estoy en un caso de porte de armas de fuego. Ah, bien, disculpe. Entonces, yo busco elementos relacionados con el caso. Busco elementos con la hipótesis del caso. Pero si No yo estoy tiene en un nada que caso ver. donde hay una persona que falleció y dicen que lo envenenaron, y veo la botella de gaseosa o de agua en la mesa de la sala, ¿será que esa botella objetivará mi observación? Eso. Claro que sí, Entonces, claro que yo Sí, sí. les decía en la claro. clase pasada, la decisión sobre recolectar o no un elemento viene de qué tanta información tengo yo del caso para formarme la hipótesis. ¿Qué me dice el primer responsable? ¿Qué me dicen las víctimas? ¿Qué me dicen los testigos? ¿Qué me dicen los vecinos? Si hay cámaras o no hay cámaras, ¿qué reportó el CAD? Todo eso, que era mi hipótesis y con base en la hipótesis es que yo decido qué recolecto. Que no se me vaya a pasar nada, pero tampoco que lleve algo que no sirva. Entonces, ahí es donde vienen las dos explicaciones de la cadena de la capacidad demostrativa. Yo no voy a mercar, perdón la expresión, al lugar de los hechos. Yo no voy a un minuto para ganar al lugar de los hechos. Yo no voy a el que más coja en el lugar de los hechos, entonces me llevo todo. No. Yo tengo que basar los elementos, mi decisión sobre recolectar elementos con base en la capacidad demostrativa que tengan. La capacidad demostrativa. Es decir, ¿será que si yo someto este elemento a una prueba, a un análisis, va a arrojar algo? Entonces, a nivel internacional y anteriormente, se decía que evidencia física era lo que permitía objetivar una observación. Algo que evidenciaba en el lugar de los hechos, en un allanamiento, en un procedimiento, físicamente, un aspecto importante para el proceso. Algo físico que podía evidenciar algo del proceso. Pero hasta ahí no era elemento de prueba. Estamos hablando de años anteriores. Hasta ahí no era elemento de prueba. ¿Qué requería esa evidencia física para convertirse en elemento de prueba? ¿Qué requería? Para probar algo, ¿qué requería? La Ya la capacidad tiene capacidad demostrativa. demostrativa, pero ¿qué requería en esos tiempos esa evidencia física para convertirse en elemento de prueba? Muy bien, ¿Algún Jenny. tipo de peritaje Yo tengo o estudio? un arma de fuego, la encuentro en la escena. Es una evidencia física. Estamos hablando de tiempos previos, era una evidencia física. ¿Qué necesitaba yo para que esa arma, o sea, para probar algo con esa arma de fuego? Pues enviarla donde el perito. Necesitaba confrontarla con los residuos de disparo tomados a la persona y el análisis de residuos de disparo en cañón y demás, y ya podía confrontar. Necesitaba la confrontación balística, porque es que encontramos el proyectil en el cuerpo del occiso y confrontar los proyectiles disparados por el arma. Ahí ya, en esos tiempos, se hablaba de que el arma por sí misma era evidencia física, que los residuos de disparo eran evidencia física, que los proyectiles encontrados en el occiso eran evidencia física. ¿Cuándo se convertían en elementos de prueba? En esos tiempos. ¿Cuándo se convertían? Cuando se analizaban y se les extraía el contenido probatorio. Se les obtenía el contenido probatorio y se convertían en elementos probatorios. Eso se decía antes, les digo para contextualizarlos. Pero ahora, para efectos del proceso, serán tratados indistintamente, serán sinónimos tanto de evidencia física como elemento de prueba. ¿Sí quedó claro lo que me decían la vez pasada? Que si sí son en realidad iguales o no. ¿Cómo puede un elemento perder su capacidad demostrativa? Por los análisis técnicos. Yo tengo que para analizar un elemento, por ejemplo, prendas de vestir impregnadas de cocaína en el aeropuerto, ¿pasa o no pasa? Para verificar que esas prendas de vestir tienen la cocaína o no, tienen que someterlas a unos análisis o una extracción mediante ácido clorhídrico. ¿Qué le hace el ácido clorhídrico a las prendas de vestir?
las deteriora, Exacto, ya no van a servir. Entonces las altera. perdieron su capacidad demostrativa. Se les extrajo, sí, pero la perdieron. Por su naturaleza o por el paso del tiempo, lo que decíamos, la evidencia biológica, por más que se preserve, con el paso del tiempo se va a dañar. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas? Extraer esa capacidad demostrativa, y si llega a pasar esa pérdida de capacidad demostrativa, pues se deben dejar las constancias. Si el perito tuvo que dañar la prenda de vestir con ácido clorhídrico, pues tiene que detallar su procedimiento y tiene que informar por qué se perdió esa capacidad demostrativa y dejar constancia de eso. Si se perdió por la naturaleza o por el paso del tiempo, pues en el sitio de almacenaje o en el sitio donde está en el almacén, perdón, en el laboratorio, pues deben dejar constancia de que ese elemento está programado para una vida útil, etcétera, de tanto, y por lo tanto ya pasó su vida útil, pues tenía que degradarse. Que el fiscal no quedó contento con eso, pues ordena a otros peritos o o la defensa o la víctima, pues se puede ordenar que otro perito haga precisamente una valoración de si eso es cierto o no, y se demuestre que eso no es así, por la naturaleza o por el paso del tiempo. Por ejemplo, alimentos. Si yo tengo un alimento que está impregnado de veneno, pues lógicamente por el paso del tiempo ese alimento se va a degradar hasta perderse. ¿Qué hay que hacer antes de que se pierda? Pues extraerle la capacidad demostrativa y se perderá lógicamente, pero hay que extraerla. Que se degradó, dejar las constancias. Por su naturaleza se descompuso, dejar las constancias. Básicamente eso es lo importante. Sin embargo, la fiscalía en cualquier momento puede ordenar lo que les decía, que el mismo perito u otro verifique esa capacidad demostrativa. Hágame un favor, hágame el análisis a ese elemento. Miren, en destrucciones de estupefacientes, yo he visto casos, muchos. Yo soy perito en PIPH también y docente de sustancias controladas, donde los fiscales al momento de la destrucción, porque ellos acompañan la destrucción, ¿no? Los fiscales acompañan la destrucción y el Ministerio Público de los estupefacientes. Al momento de la destrucción, ordenan que se le vuelva a hacer PIPH a todos a los contenedores o a los paquetes, o que vuelva y se haga pues normal el muestreo y demás. ¿Qué creen que ha pasado en algunas veces? Hacen el Ahí cambiazo. es donde vienen los problemas. Entonces el fiscal la autoridad competente en cualquier momento puede verificar o ordenar que se verifique la capacidad demostrativa de los elementos de prueba, incluso en la propia destrucción. ¿Quién debe garantizarla? En la identificación y recolección y en el embalaje y protección deben garantizarla quienes, los encargados que ya mencionamos. ¿Cómo así? En la identificación y recolección yo debo garantizar que este elemento que voy a llevar, que este elemento que voy a recolectar va a aportar algo. Yo no me lo voy a llevar porque sí. Es que vi un disco duro en la escena, toca llevárselo. Bueno, nosotros tenemos un caso de un allanamiento que le hacen a algunas personas y se les llevan los celulares. Y la justificación, y ahí estamos peleando eso, la justificación es que la fiscalía ordenó que se recolectaran todos los celulares en el allanamiento. Ya estamos en audiencia preparatoria y no pidieron, los celulares no aparecen por ningún lado, como decía Jenny, no aparecen relacionados como elementos de prueba. No aparece relacionado ningún peritaje que le hayan hecho de recuperación o extracción de información a los celulares que de pronto sirva para algo. No aparece nada. O sea, los investigadores fue a mercar al allanamiento, a llevar a ver qué se llevaba. No, pues celulares tienen que llevarse porque sí, porque son celulares. Si yo recolecto un elemento en la escena, si yo decido llevarme este disco duro, es porque yo comprendo y entiendo y sé que este disco duro le voy a sacar elementos de prueba, evidencias físicas, le voy a sacar información importante para el proceso, videos, cartas, archivos, Excel, etcétera, que me van a demostrar algo en el proceso, si no, ¿para qué me lo llevo? Si yo me llevo este vaso, es porque sé que a ese vaso le voy a sacar algo, si no, ¿para qué me lo llevo? Elemento que usted recolecte en una diligencia y que así sea dentro de un día, mañana, 8 días, 15 días, un mes, 2 meses, no se le gestione un análisis pericial, en realidad usted falló como investigador. Porque si yo recolecto algo es porque le voy a sacar ese contenido probatorio, si no, ¿para qué? Para mandarlo a dormir al almacén de evidencias. Para eso no lo hubiera recolectado. ¿Y dónde más debe preservarse la capacidad demostrativa? Pues en la recolección y en el embalaje. Si lo que yo les decía, recolectamos la USB, ¿listo? ¿Qué hay que hacer con esa USB? Pues preservarle ya sabemos que sirve. Ahora hay que preservar esa capacidad demostrativa. ¿Cómo? Con las bolsas antiestáticas, con el papel aluminio, etcétera.
preservar esa capacidad demostrativa, no solamente identificarla y recolectarla, sino preservarla. Porque si yo la mando al almacén y le pasan por un campo electromagnético y era una USB con videos pornográficos, pues ¿qué va a pasar con esos videos? Se pueden dañar y al final esa USB, usted la ve por todos lados auténtica, está bien, está igualita, no pasó nada, pero vaya y ábrala a ver si tiene los archivos. Archivos corrompidos o archivos dañados o no tiene nada. Entonces, importante que a lo que recolecto decir, oiga, si esto va a servir para algo. Y una vez que digo sirve, a eso, pues si sirve, tengo que preservar esa capacidad, esa utilidad que tiene. Entonces, tengo que embalarla adecuadamente. ¿Cómo la embalo adecuadamente? Manual de cadena de custodia nos dice cómo. ¿Cómo se embala un arma de fuego? ¿Cómo se embala una vainilla? ¿Cómo se embala una soga? Ahí nos dice cómo preservar esa capacidad demostrativa. Cómo embalar y observaciones de embalaje. Ojo con eso. Importante. Entonces, lo que nos decía una compañera en la clase pasada, yo tengo un vaso que tiene una huella. La persona, ahí quedó la huella del homicida o de la persona que envenenó al señor. Yo hago la exploración lofoscópica y al vaso le saco la huella en el lugar de los hechos. Listo, ya obtuve la huella. ¿Qué hago con el vaso? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Lo dejan en el lugar porque la Algunos me prueba es la dirán, no, es que huella, ¿no? puede tener evidencia genética. Sí, Algunos me dirán, no. Profe, profe, pero puede tener evidencia biológica y entonces se recolectaría primero la evidencia biológica y posteriormente se recolectaría la de la huella En dactilar su para orden, no muy bien, listo. dañar Ya le la evidencia recolectamos la evidencia biológica. biológica, ya le recolectamos la huella. ¿Qué hacemos con el vaso? Ah, que tenía un líquido y entonces necesitamos ver si es veneno. Entonces ya recolecté muestras para toxicología. ¿Qué hago con el vaso? Ya se deja ahí, ¿qué más voy a yo? ¿Para qué lo voy a llevar para allá? Para que duerman el sueño de lo justo, como dice usted. Sí, Es que el vaso no es prueba. La prueba es lo que se le extrajo muy a ese bien. vaso, No es creo necesario yo, ¿no? llevarlo, dicen, fijarlo, claro. Hay que fijarlo narrativamente, fotográficamente, topográficamente. Hay que recolectarle la huella, hay que recolectarle la parte de fluido biológico, hay que recolectar el líquido para toxicología. Listo, ya. ¿Qué hacemos con el vaso? No es necesario llevarlo. Pero sin embargo, lo llevan algunos investigadores lastimosamente. Ese vaso perdió su capacidad demostrativa porque ya se la extrajimos, ya la perdió. ¿Por qué? Pues precisamente por la práctica de la dactilotecnia. Entonces dice acá el manual que sobre los elementos que pierdan la capacidad demostrativa, la autoridad competente ordenará, una vez garantizada la condición de capacidad demostrativa. Es decir, una vez demostrado que ya no tiene capacidad demostrativa, pues la autoridad ordenará o decidirá qué hace con él. En el lugar de los hechos, ¿quién es la autoridad competente? Pues la policía judicial. ¿Quién debe decidir si lleva el elemento o no en el lugar de los hechos? Policía judicial. Que lo van a atacar más adelante. ¿Y usted por qué no se llevó el vaso? ¿Qué van a responder ustedes? ¿Qué responderías tú, eh, Javier? Listo. ¿Qué responderías tú Para, si te dicen, bueno, ¿y por qué no se trajo el vaso que eso podía ser un elemento de prueba? pa- ¿Para qué llevarlo si ya habíamos recolectado pues la evidencia biológica, la evidencia de la huella dactilar y lo de el líquido también se había recolectado? O sea, ya la capacidad demostrativa la perdió. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso ahí? No hay cómo justificar eso allá porque ya la capacidad Bueno, muy demostrativa bien. se Eso es perdió. básicamente. ¿Qué son elementos de prueba o evidencias físicas? Un elemento de prueba o evidencia física es cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento que conduzca al esclarecimiento de la verdad. Medios de conocimiento, bueno, ahí ya nos trazaríamos con el artículo 382, si no estoy mal, del Código de Procedimiento Penal, que no solamente habla de elementos de prueba, no habla de otras cosas, pero es cualquier elemento que nos permita saber qué pasó. ¿Qué hay que hacer con ellos? A lo que se analizan, proporcionan bases científicas o técnicas que permiten encaminar la investigación. Lo que les decía, extraer la capacidad demostrativa. ¿Cómo se le extrae la capacidad demostrativa? Mediante los análisis. ¿Qué permite esos elementos de prueba? Identificar autor o autores. Eso nos permite conectar, como les decía. Usted tiene la muestra de sangre en un patrón una mancha de sangre en la escena. Listo, la recolectamos. ¿Sabemos de quién es? No. ¿Se extrajo perfil genético? Sí, pero no sabemos de quién es al momento. Pero después tenemos un sospechoso. Ah, venga para acá y confrontemos. Ah, sí sirvió para identificar el autor o los autores.
confirmar o descartar que se cometió un hecho. Porque usted vio la mancha de sangre, la recolectó, la envió al laboratorio y era vino, era una salsa. Entonces, al final nos dijo no, efectivamente, y no pasó nada, no pasó nada. Ah, que, miren, un caso real, allanamiento de estupefacientes, ingresan las panelas, ¿sí? Panelas embaladas, empacadas como droga, huelen a droga, capturados para la policía, para la estación de policía y todo, el allanamiento, para la URI, y le hacen la prueba de PIPH a los paquetes y creen que pasó. No Que no era eran unos estupefaciente. estafadores que estafaban con droga falsa. Bicarbonato. Miren ahí lo delicado de eso. Entonces miren que nos permite confirmar o descartar la conducta punible. Eso es un caso real, no lo que le estoy contando. ¿Qué más nos permiten los elementos de prueba? Reconstruir los hechos. Podemos hacer que ya no se hacen lastimosamente, pero se pueden hacer reconstrucciones de hechos. En la parte penal, si el juez o el fiscal consideran, más que todo el fiscal, que se debe hacer una reconstrucción, pues se puede ordenar. Pero para esto debe acompañarse de los peritos, debe acompañarse de los policías judiciales, de las víctimas, de los testigos, demás, para poder hacer una buena reconstrucción. Diferencia, ya habíamos dicho, ¿será que son iguales o son distintos? Esto ya lo habíamos dejado claro, ¿sí o no? Elementos de prueba de evidencia física son iguales o son distintos. Ahí está la normatividad que nos dice la evidencia demostrativa. Eso es otra cosa importante que resalta en los procesos y que es muy buena y le voy a hacer alusión a esto a lo largo de los procedimientos sobre todo, que a veces la evidencia demostrativa como tal no es elemento de prueba, no es prueba, pero a veces sirve para tumbar un caso o sirve para salvarlo. Le voy a explicar incluso algunos casos de eso más adelante. Efectivamente, Michel. Entonces, nos dicen, mediante esta acta de revisión, que está aquí, 29626, eso solamente para referencia, del 2008, nos dice la Corte que son sinónimos. ¿Por qué? Porque la legislación colombiana no encuentra diferencia entre ambos. Es más, los trata como iguales. Siempre habla de elemento probatorio de evidencia física. Y segundo, porque no hay consecuencia jurídica de hacerlo. ¿En qué me infiere a mí en el proceso penal tratar de definir una cosa o la otra si al final lo importante es que se recolecte, que se analice y que se les traiga la capacidad demostrativa? Y es más aún cuando el manual ya incluyó la parte o la expresión capacidad demostrativa. Entonces ya no es tan importante. Porque cuando hablábamos de capacidad demostrativa cuando hablamos de elemento de prueba, es que se hablaba de capacidad demostrativa antes. Ahora ya está incluida en el manual que ambos la tienen, entonces no hay problema. ¿Sí quedó claro esto? Porque es súper importante. Sí, señor. Listo. ¿Dónde encontramos nosotros el inventario, el listado, el compendio de lo que pueden ser elementos de prueba y evidencias físicas? Artículo 275 del Código de Procedimiento Penal y el manual de cadena de custodia en la página 10. Página 10 del manual de cadena de custodia nos dice básicamente lo mismo que nos dice el artículo 275. Copia prácticamente el artículo 275. Página 10 del manual de cadena de custodia. ¿Qué elementos pueden ser elementos probatorios? Armas, instrumentos, objetos utilizados para cometer el delito. Pueden ser elementos probatorios, lo que yo les decía siempre, principio de uso de la criminalística. Lo que yo utilizo para cometer el delito. Los elementos obtenidos mediante grabación pueden ser elementos de prueba. Todos los videos que hayan en circuitos cerrados de televisión, en celulares y demás, son elementos de prueba, tanto en espacios públicos como privados. ¿Cuál es la diferencia? Que si son públicos, pues yo puedo solicitar que me los faciliten y están obligados a hacerlo. Pero si son privados, tengo que solicitarle a la persona que me los facilite. Si la persona no quiere, ya tengo que mirar con la fiscalía cómo coordino para obtenerlos de todas formas. Que la persona no quiere y el elemento es vital, ya sé que ahí está el video donde sucedieron los hechos. Yo como fiscal, ¿qué hago? Como policía judicial, doctora, doctor, no me quisieron dar el video. ¿Qué hacemos? No, pues hagamos un allanamiento y registro. Y ordenemos la recolección, allanamiento y registro con fin de recolectar elementos de prueba. Se recolecta el elemento, se le hace el análisis para recuperar esa información, extraerla y se le devuelve el disco, el DVR a la persona, ¿ya? Porque la fiscalía le permite hacer esto. Señor. Profesor Miguel, una pregunta. Si como investigador hay una persona que aporta videos, pero por temas de seguridad con los victimarios o de represalias contra su propia vida no aporta ni su nombre ni sus datos,
¿cómo se podría Fuente no formal, legitimar Nelson. esa prueba? Alguien te dice, es que yo tengo el Como video, fuente pero no yo no le doy formal. ningún dato. ¿Y cómo se llama usted? No, pues yo o sea, yo no voy a participar del proceso. Simplemente aquí está el video, chao. Fuente no formal. Pero ojo con esas Muchas fuentes no gracias. formales, ¿no? Porque algunos investigadores Miguel, se Miguel, yo autofuente no formal, digámoslo así, por no decir otra cosa. ¿Sí, señora? tengo una pregunta con respecto a lo que me acabas de mencionar con relación Sí. a la fuente no formal. Tú recibes el video, obviamente tú tienes que llenar el formato de fuente no formal y la información que le entrega. Y ese video en juicio, el investigador es el que lo El entra como investigador va prueba. a decir la forma en que lo recolectó, lo embaló y O lo sea, eso puede reprodujo. ser, pero ¿qué posibilidades hay que un elemento, bueno, un elemento material de prueba puesto en juicio que se haya obtenido por medio de fuente no formal se Aquí caiga lo como prueba? importante que se debe analizar, Jenny, más que quién lo entregó, es la veracidad del elemento. Por ejemplo, que si es un CD con fotos, pues no sean fotos de montaje. Que si es un video, pues que se vea que el video no es montado. O sea, se le hacen unos análisis y la defensa puede solicitar que se le haga, claro. O sea, aquí lo que va a versar es sobre la utilidad y la autenticidad de lo que está contenido en el video y en las fotos. Pero el policía judicial lo puede aportar. Nosotros estamos peleando por ahí un caso donde en un allanamiento los policías dicen es que la fuente nos aporta una foto y fuimos al sitio, verificamos y tomamos la foto y ¡pum! Ponen la foto en la solicitud de allanamiento. Y en la audiencia nos dimos cuenta con Carlos Alberto y vamos y miramos que la foto que ponen los investigadores en el informe es la misma de Google. Y se le dijo, señor juez, pero es que están diciendo que fueron al lugar y tomaron foto. Y mire la foto y se proyectó por audiencia virtual. Aquí está, señor juez, la foto de garantías, era en ese momento. Mire, es la misma de Google, o sea, ellos no fueron a ningún sitio y tomaron la foto, eso es mentira. Y sin embargo les avalaron, entonces ya sabemos que ya juegan otros factores en contra, ¿no? O a favor o en contra. Entonces miren lo complicado de eso. Como puede que pase, como puede que no pase, como puede que se la Sí, tumben, además como de, llamamos coloquialmente, como puede que no se la tumben, es decir, la declaren o no la declaren ilegal. Ya depende cómo la postule, cómo la ataquen y cómo la defienden. Y el juez pues que decida, ¿no? Hay unas que sí, por lógica yo digo, esa foto no pasaría, pero igual la tuvieron en cuenta. Hay otras que sí son muy buenas, pero la defensa logra tumbarlas. Listo, Camilo, muchas gracias. Jairo, ¿ibas a decir algo? Sí, muchas gracias por la oportunidad, doctor Miguel. En un acto de investigación de diligencia de interrogatorio, cuando el indiciado aporta el video, la fiscalía lo tiene en cuenta. Un video en donde efectivamente él cree que pues su mecanismo de defensa es aportar el video, pero la fiscalía igual adelanta la imputación, acusación y se va a juicio. Eh, si muy bien es cierto, el 282, el artículo 282 permite que la persona no se le manifiesta que no se autoincrimine, el indiciado, perdón, a través en presencia de su defensor. De igual forma, la fiscalía, digamos, utiliza este medio de prueba y resulta que condena. Se pensaría que de pronto se violaría la autoincriminación, a pesar de que pues la persona manifiesta en interrogatorio libre y voluntariamente que desarrolla la diligencia en presencia de su abogado. Muy buena pregunta, Jairo. Eres abogado, ¿cierto? Listo, doctor Jairo. Bueno, entonces va Sí, así. señor. El interrogatorio es una diligencia que desarrolla información incriminatoria. Cuando inicia el interrogatorio se le pregunta a la persona y se le aclara y en el formato está si desea o no renunciar a su derecho a no autoincriminarse, declarar contra sí mismo, su cónyuge, compañero, compañera permanente o pariente dentro del 442, que es 4 de consanguinidad, cuarto civil o segundo de afinidad. Se le explica y si la persona accede, se marca sí. Si no accede, se marca no y se termina el interrogatorio. ¿Ya? Si la persona dice no, no quiero, entonces se termina el interrogatorio. Si la persona dijo sí, aunque no estamos saliendo del tema, quería avanzar para concluir aquí en esta parte. Si la persona dijo sí y dentro de ese sí desarrolló la información y entregó el video, ya. Lo que la fiscalía haga con el video es lo que la fiscalía quiere hacer porque la persona autorizó mediante el interrogatorio entregar el video lastimosamente. Ahí es donde viene precisamente que la persona da la información o da el interrogatorio porque espera beneficios, ¿no? Pues lógicamente con esa finalidad es que casi siempre los indiciados o acusados, imputados dan los interrogatorios. Pero al final no se los dieron, ya eso ya diría yo pues que tiene que ver más como con algo de deslealtad, pero como tal no está prohibido, ni es castigable tampoco.
¿Sí quedó claro? Sí, pues Porque sí, lastimosamente él señor, dijo, sí, sí, sí hágale, queda aquí está el claro, pero video y pues quedó igual. marcado que sí, el abogado firmó el interrogatorio, él firmó el interrogatorio y todo. Entonces, pues él prácticamente está entregando el elemento para que hagan con él lo que necesita. Pero de igual forma, sí, sí es muy bien, es Claro. cierto, se A él se le autoincrimina, ¿no? pregunta y Se se le dice, es materializa que la esto va a desarrollar autoincriminación. información incriminatoria, ¿acepta o no acepta? Sí, O sea, claro. como quien dice, usted se va a echar la culpa. Y él Sí, dice, claro. sí, pues ya es consciente de que a qué se atenía. Lastimosamente, sí, señor, Listo, así es. listo, doctor, Es muchas como te digo, gracias. más desde la lealtad de la fiscalía, porque pues si yo lo hizo es porque quería dos beneficios. Y ya eso va a ser parte de preacuerdos o bueno, demás. Pero pues lastimosamente, si no lo hizo la fiscalía, ya no habría cómo reclamarlo. Armas, perdón, huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios similares. Es decir, principio de producción de la criminalística, lo que se genera al momento de cometer la conducta. Yo utilicé un elemento como un arma y eso me produjo una huella, me produjo un rastro, me produjo una mancha. Entonces, todo lo que quede como producto de la comisión de la conducta es elemento de prueba. Elementos descubiertos en allanamientos y registros, inspecciones corporales y registros personales. Allanamiento y registro, artículo 219 al 232, orden de fiscal. Inspección corporal y registro personal, 247 y 248. Estos son potestad de juez. Potestad de juez. Ah, que la persona puede firmarme un acta de consentimiento. Bien, pero eso tendrá unas condiciones, ¿no? Que si la persona es imputada o no, que requerirá o no presencia de abogado, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tengan en cuenta eso. Pero todo lo que se recolecte dentro de eso, ¿y cuándo se hace inspección corporal? Como para contextualizar, una persona ingerida con droga en su abdomen, hay que hacer inspección corporal. Lo que se recolecte, pues va a ser elemento de prueba. Registro personal, que la persona va en un bus y le hacen un registro personal normal, o le hace un registro personal policía judicial ya por orden de juez, y lleva dinero, dólares adheridos a su cuerpo, o lleva droga adherida a su cuerpo, o escondida en alguna parte de su cuerpo un elemento, o lleva lo que les decía, una USB con información importante para el caso. Eso que se recolecte va a ser elemento de prueba. Dinero siempre va a ser tenido en cuenta, pero no se va a embalar y se rotular. No se va a embalar y se va a rotular. Simplemente se va a recolectar y se va a consignar cuando es dinero real, ¿no? No cuando es falso. Pero en sí lo que es el dinero se va a tener en cuenta porque se va a desarrollar como réditos, beneficios, ganancias, etcétera, de la comisión de la conducta. Señora, Miguel, una pregunta. sí, te escucho. El dinero que se incauta producto de una captura por extorsión, de todos modos, en el momento de la captura y eso se somete a cadena de custodia, se lleva a juez de Mira control lo de garantía, interesante. ¿cierto? No hay que hacerlo. Yo no sé por qué lo hacen los del Gaula, ¿no? O los de sí, Gaula Militar o Gaula Policía, porque el dinero no hay que embalar y rotular. Simplemente, si se verificó que era dinero real, pues la fiscalía tendrá la potestad de ordenar sobre ese dinero su entrega o no. Y si la fiscalía dice no, no se entrega, pues consígnelo a la cuenta de fondos judiciales de la fiscalía. ¿Cuánto fue? 5 millones. Allá están en la cuenta. Aquí está el recibo de consignación de los 5 millones que se recolectaron, porque el dinero es muy delicado. Se puede perder. Entonces es mejor consignarlo. Yo no les recomiendo que anden con ese dinero para arriba y para abajo y no hay que embalarlo. Sí es elemento de prueba en su cantidad, digámoslo así. No es que la persona tenía 500 millones de pesos. Listo, embalemos 500 millones de pesos. No, no hay necesidad, se consignan y se tiene en cuenta el valor. Que si son falsos, como dijimos, ahí sí ya se embala y se rotula porque es moneda falsa. Y la fiscalía tendrá que disponer luego de los análisis sobre eso algo. Si se quema, si se destruye, si se, bueno, etcétera. O si se tiene porque en los almacenes pues no se los van a, o sea, si son 500 millones de pesos, por ejemplo, en moneda falsa, pues ¿dónde vamos a guardar eso en un almacén? Entonces la fiscalía tendrá que disponer rápidamente en la medida de lo posible sobre eso. Pero dinero real, consignarlo. Siempre recomiendo consignarlo, no se embala. Lo hacen como por demostrar que hubo el hecho, ¿no? Embalarlo y llevarlo, pero en realidad no hay necesidad. Claro, vamos a ver eso más adelante de lo que no reciben los almacenes y por qué no lo reciben y qué hay que hacer con eso. ¿Listo, Jenny? Gracias, Miguel, sí. ¿Qué sí es elemento de prueba? Vamos a ver en los aspectos transversales que las entrevistas no son elementos de prueba y por lo tanto no se embalan, ni en audio, ni en video, ni en escrito.
Pero, ¿dónde se debe consignar que, Lina, lo del dinero? Cuenta de fondos judiciales del Banco Agrario. Aunque el manual de cadena que usted nos va a decir otra cosa, pero en la praxis, en la práctica real, se consigna la cuenta de fondos judiciales del Banco Agrario. Y lo que se aporta al informe ejecutivo o al informe de allanamiento o al informe de captura es el recibo de consignación. Ah, que fueron 20.000 pesos. Ahí sí ya pregúntale al fiscal a ver qué hacen. ¿Los consignan o qué hacen con eso? ¿Los devuelven? O... Pero generalmente lo que hace es consignar. Les decía que las entrevistas no se embalan ni se rotulan, pero la forense sí. La entrevista forense que se hace a niños, niñas y adolescentes, víctimas de los delitos generalmente de agresión sexual, sí se debe embalar y rotular. Es la única entrevista que es elemento de prueba. Artículo 206A del Código de Procedimiento Penal, Ley 1652 del 2013, que desarrolló la entrevista forense. Y esa Ley 1652 incluye el artículo 206A y agrega al artículo 275 precisamente que la entrevista forense es elemento de prueba y por lo tanto debe embalarse y rotularse. Si nos quedó claro, las demás no, esta sí, es la única. Mensajes de datos, la llamada evidencia digital que les mencionaba en la clase anterior, claro que es evidencia, claro que es elemento de prueba y por lo tanto debe ser preservado. ¿Cómo se preserva? Ya dijimos, bolsas antiestáticas, que alejarlas o protegerlas de campos electromagnéticos, etcétera, etcétera. ¿Qué es evidencia que está en el Internet? Pues hay que capturar esa evidencia. Los elementos que no reciben los almacenes. Entonces ahí habla de estupefacientes, habla de biológicos, habla de armas, habla de dinero y joyas y títulos valores, habla de varias cosas. Elementos perecederos, todo eso. Y a la par de eso va agregando la normatividad que dice qué hacer con eso. ¿Qué armas de fuego? Decreto 2535, lo que les decía, artículo 93 o 95. ¿Qué estupefacientes? Entonces no se reciben. Entonces ya ley 30 y bueno y demás, que habla de la destrucción y eso. Entonces, más adelante lo vamos a ver, Darwin. ¿Listo? No te preocupes de lo que no reciben los almacenes y por qué. ¿Listo? ¿Dónde se debe consignar, Lina? Ya te dije, ¿no? Cuenta de fondos judiciales del Banco Agrario. Pero como digo, cuando lleguemos a los almacenes de evidencia les voy a decir qué reciben y qué no reciben y dónde dice el manual, porque hay unos que van a concursar, ¿no? Entonces, una cosa es la práctica real, pero los que hacen el concurso de la fiscalía no es los investigadores ni la fiscalía, son los que se pegan al manual y en el manual dice una cosa, pero en la práctica cuenta de fondos judiciales del Banco Agrario. Entonces les preguntaba lo de la publicación de Facebook. Sí, es elemento de prueba. Y usted toma los pantallazos, copia el link y lo agrega al informe. Vaya, mire a los 20 días y dele clic a ese link. ¿Qué le va a decir? Que fue eliminado. Que la publicación ya no está disponible. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa información? Preservarla, lo que yo les decía la vez hace 2 días, preservarla. Preservar esa evidencia. ¿Cómo se preserva? Pues lo que les decía, debe ser un procedimiento que no les podía explicar porque se sale de la esfera y es demoradito la explicación, pero debe hacerse un procedimiento de preservación, que si de pronto más adelante necesitan verificar y abren ese elemento, ahí está la publicación original, así la hayan borrado. Listo. Aquí está el compendio entonces de lo que son elementos de prueba con base en el artículo 207.5. 275 del Código de Procedimiento Penal. Nos extendimos, pero creo que quedaron muy bien, muy claros los conceptos. No sé si de pronto hay alguna duda, sugerencia, inquietud o recomendación. ¿Sí estamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo sé que hasta ahora no hay preguntas. No mentiras, si tienen alguna pregunta, de una. Y si no, pues para concluir. Y ya quedaremos pendientes de continuar con el tema, pues tranquilos que vamos avanzando. Algunas veces más rápido, otras más lento. Pero yo sé que al principio las clases, generalmente al principio son lentas, porque todos tenemos todas las preguntas ahí y queremos lanzarlas de una. Entonces, pues eso nos frena un poco la clase. Pero tranquilos que a medida que vamos avanzando en clase tras clase, van a mermar la cantidad de preguntas y de aportes, porque pues ya hemos ido evacuando todas estas otras.